Hola, buenas tardes a todas. ¿Qué tal? Vamos a empezar, que ya son las 4 pasadas. Siempre dejo ahí unos minutillos para que la gente se vaya conectando, pero de momento estamos poquitas. Hay muchas más personas inscritas, pero bueno, ya se irán incorporando. Así que nosotros vamos a ir empezando, que ya es la hora y prefiero comenzar, bueno, pues lo antes posible. Es puntual para las personas que somos puntuales, que también hay que premiar la puntualidad. Lo primero, agradeceros la asistencia a las que estáis aquí, que es muy importante pues ver todo el interés que siempre hay en estas escuelas de familia que venimos haciendo desde hace un montón de años con el Ayuntamiento de Villanueva de la Torre y con Acción Familiar. Sé que bastantes de vosotras repetís en escuela de familia. Sabéis que ahora estamos con el formato online todavía, porque es verdad que también permite, ¿no?, que aunque ya nos podamos juntar y nos podamos quitar mascarillas, pero es verdad que el formato online permite muchas veces el estar a pesar de tener otras cosas en la tarde. Hay gente que está haciendo otras cosas y mientras tanto está con el pinganillo, como digo yo, y escuchando, así que eso es verdad que facilita también la asistencia. Además nos permite grabarlo, que sabéis que la sesión está siendo grabada, os lo digo también para que seáis conocedoras de nuevo de ello. Y en el caso de que no se pueda ver entera o una de las 4 que tenemos programadas no se pueda asistir, pues no pasa nada porque en cuanto la tengamos disponible os la vamos a enviar también esa grabación para que la podáis ver cuando queráis y podáis. Así que también es otra ventaja que nos ofrece este formato online. Bueno, como sabéis, esta edición de Escuela de Familia está organizada, como ya he dicho, del Ayuntamiento de Villanueva de la Torre y Acción Familiar. Y para esta ocasión tenemos 4 sesiones. El menú del día son 4 sesiones, son los martes de este mes, a la excepción del último. Y vamos a estar de 4 a 6 de la tarde, esas 2 horitas. Yo tengo carrete para rato, vais a ver que yo hablo mucho, los que me conocéis ya lo sabéis, pero me podéis parar todas las veces que queráis. De hecho, me encanta que me paréis, me encanta que me paréis para poder también compartir, ¿no? Opinar, compartir, decir qué nos parece, yo que sé, algo que a lo mejor a mí me funciona, ¿no? Al final yo siempre digo que aprendo mucho de cada escuela de familia porque aprendo mucho también de vosotras, ¿no? De vuestras experiencias, bueno, de todo lo que contáis. Así que en ese sentido yo siempre os digo que podéis hablar todo lo que queráis. Yo os he quitado los micros, que veo que alguna tenía el micro puesto, quito el micro para que no haya interferencias y podamos escuchar bien, pero en el momento que alguien pueda hablar, se puede hacer o vía con el micro simplemente, o se puede poner la cámara también, o si no quiere ni micro ni cámara, se puede utilizar el chat, que también tenemos esta herramienta disponible ahí, así que también la tenemos ahí para poder hablar, cuando preguntar, hablar, compartir, cuando queráis, ¿vale? Así que esas son como las herramientas que tenemos para poder participar. Vale, yo estoy pendiente de las personas por si se incorpora alguien más, pero dándole paso, así que os lo digo porque a veces me veréis ahí como un poco parada cuando de repente veo a alguien que está para darle paso, pero vamos, estoy en ello. A ver, entonces, ¿qué tenemos para estas 4 sesiones, como os decía? Vamos a hablar de inteligencia emocional, que es algo que además yo creo que ya está como pues muy extendido, ¿no? Todo lo que es la inteligencia emocional ya lo tenemos como muy, muy, muy presente y yo creo que es importante como que seguir un poquito ahondando en ello, porque es cierto que lo tenemos más extendido que hace unos años, está, podemos decirlo, más de moda o más presente, como queráis decir, pero es cierto que luego en el día a día nos cuesta, ¿no? Porque es difícil, o sea, eso de la inteligencia emocional, de la gestión de las emociones, pues realmente luego bajarlo a tierra es lo difícil. O sea, muchas veces sí que somos conscientes de que tenemos que hacer un acompañamiento más emocional con nuestros niños y nuestras niñas, con nuestros peques, pero luego el momento de llevarlo a la práctica, pues a lo mejor es donde surge esa dificultad de cómo hacerlo, de cómo reacciono yo, de cómo hacérselo llegar al niño, de cómo ayudarle a que identifique las emociones, ¿no? Entonces realmente es lo complicado. O sea, a lo mejor la teoría la tengo mucho más clara, ¿no? Y mucho más en mi día, más presente, pero luego lo que es la práctica, pues no siempre nos sale bien, ¿no? De hecho, yo este fin de semana que estaba pensando en la escuela de familia, decía, madre mía, y yo aquí metiendo la pata con mis hijos, ¿no? En el momento aquí de gestionar momentos de frustraciones, de emociones, del día a día, y pensando, y tengo la escuela de familias el martes, así me viene bien también tener ejemplos míos prácticos de lo que no se debe hacer, ¿no? Porque esto nos pasa a todos, que hay situaciones que a lo mejor no las manejamos lo mejor posible y de ello aprendemos, que es la parte buena. Lo importante también es como darnos cuenta de los momentos en los que a lo mejor no lo estamos haciendo todo lo bien que se podría o en los momentos en los que nosotros estamos descontrolando también emocionalmente y cómo eso nos puede servir primero para ser conscientes y segundo para la siguiente vez poderlo parar antes, ¿no? O sea que estos ensayos, digamos, estos momentos en los que no lo hacemos bien, nos vienen también, nos sirven también de aprendizaje.
Bueno, vamos a hablar, entre otras cosas, de cómo gestionar la frustración, ¿no? Así como otros estados emocionales. Vamos a hablar también de autoestima, porque autoestima ya sabéis que es algo que es como básico en nuestro día a día, ¿no? Y para una salud mental sana. Entonces, vamos a hacer como una sesión de cada uno de esos temas que me parece que nos van a ayudar bastante. Hablaremos también de autoconcepto cuando hablemos de autoestima, porque vamos a diferenciar un poco entre una cosa y otra, entre los dos conceptos, ¿vale? Y bueno, de ver de qué manera nosotros también podemos favorecer para darles un buen feedback, ¿no?, a nuestros niños de cara a que ellos vayan teniendo un autoconcepto de sí mismos sano, ¿no?, y adecuado también a la realidad, que también es importante. Y hoy vamos a empezar pues para hablar, porque claro, si hablamos de la inteligencia emocional, de emociones, vamos a hablar también de, bueno, de cómo nos posicionamos nosotros entonces en la crianza, ¿vale? La crianza de nuestros niños y nuestras niñas. Así que hoy, la sesión de hoy, vamos a hablar precisamente de cómo incorporar una crianza bien tratante, desde los buenos tratos en la infancia, ¿vale? Vamos a hablar desde ahí. Así que venga, sin más, yo voy avanzando y vosotras me vais marcando, ¿vale? Me vais diciendo si queréis comentar algo o pararme. Así que bueno, ¿cuál es nuestro objetivo principal, podemos decir, ¿no? Nuestro objetivo principal, cuando digo nuestro objetivo, es las personas que estamos trabajando aquí para la infancia. Yo ya sabéis que de profesión soy trabajadora social y terapeuta familiar y llevo desde que terminé la carrera intentando trabajar con, bueno, pues con los progenitores, ¿no?, para intentar que las relaciones que se vayan creando con nuestros niños y niñas sean lo más bien tratantes posibles, ¿vale? O sea, el objetivo va a ser promocionar esas relaciones basadas en el buen trato para que nuestros niños y niñas crezcan en un ambiente positivo y en un ambiente bueno, podemos decir, ¿vale? Cuando hablamos del paradigma del buen trato, estamos hablando mucho más allá de la ausencia de malos tratos, ¿vale? No estamos hablando de mucho más que eso. No simplemente porque no haya malos tratos en casa quiere decir que hacemos una crianza bien tratante, sino que hacer una crianza bien tratante supone mucho más, ¿no?, que simplemente no pegarles o no insultarles, no crear un clima negativo a nivel emocional. Supone mucho más, ¿sí? Supone pues entender, entre otras cosas, entender las necesidades de nuestros niños y nuestras niñas, que eso es muy importante, ¿no? Entender el momento evolutivo en el que se encuentran, qué es lo que necesitan en ese momento evolutivo, qué es lo que necesitan de mí como madre o como padre o como cuidadora principal, de qué manera, ¿no?, podemos acercarnos a ellos para que realmente perciban lo que queremos transmitir, ¿vale? A ver, que tengo que admitir gente. Supone también intentar favorecer, ¿no?, que creen esa buena autoestima, dependiendo de cómo yo les trate, dependiendo de qué feedback que yo les voy dando, ellos también van a generar una idea sobre sí mismos, ¿no?, ese autoconcepto, que al final va a fortalecer o no esa autoestima de la que estamos hablando. Entonces, bueno, la esfera del buen trato supone muchísimo más, ¿no?, que esa ausencia de malos tratos, como estábamos diciendo. Y para ello intentamos hacer como un trabajo más profundo con los progenitores, ¿no?, en el sentido de, si yo soy consciente y conocedora de todo aquello que necesitan mis hijos, va a ser mucho más fácil que yo pueda acercarme a eso, ¿sí? Si yo no soy consciente, pues va a ser mucho más difícil que lo pueda dar. Si bajamos un poquito en el tiempo, lo que vemos es que cuando hacían bastantes años, la infancia ni siquiera era muy reconocida, ¿no? Era como los niños y niñas eran como considerados casi pequeños adultos, ¿no? No se les trataba mucho como niños, sino que se les consideraba como pequeños adultos que tenían que desarrollarse más rápidamente de lo que a lo mejor bueno, pues se le permitía, digamos, ¿no?, también lo que ellos necesitaban. Entonces es cierto que hemos pasado a lo largo de los años a reconocer a la infancia y a reconocer las características propias de esta etapa. Es cierto que también podemos tener así como algunas críticas en cuanto a esto, en el sentido de que dicen, bueno, es que a lo mejor hemos alargado demasiado la infancia o demasiado la adolescencia, ¿no? Hay como también diferentes, bueno, no sé si decir teorías o dudas al respecto, ¿no? Pero sí que es cierto que hay una concepción distinta a la que teníamos antes. Y en ese sentido es positivo, porque reconocemos las necesidades de nuestros niños y nuestras niñas, ¿no? Así que vamos a ver también de qué manera nosotros nos podemos ir acercando, decimos, cómo posicionarnos como madres y padres para acercarnos a nuestros niños para que realmente les sirvamos de apoyo, de ayuda, de guía, ¿sí? Porque realmente es como nuestra labor, ¿no? O sea, somos al final unas guías, unos apoyos enormes para nuestros pequeños. Es cierto que cuando
bueno, una de las veces que estaba en escuelas de familia presencial, me acuerdo de una mujer que me decía, madre mía, es que todo lo que estás diciendo, al final como que me cargo mucho, como que tenemos una responsabilidad muy grande, ¿no? Como madres y padres en el día a día de los niños, no solo en el día a día, sino como en el futuro, ¿no? De la persona en la que se van a convertir. Y es cierto que no solo le influye la familia, lógicamente tenemos muchas fuentes que están influyendo, pero es verdad que la familia influye muchísimo, ¿no? O sea, muchísimo. O sea, lo que facilitemos, lo que ayudemos, los mensajes que damos en nuestro día a día, el trato al final, ¿no? Que estamos dando en el día a día a nuestros niños, va a marcar considerablemente la concepción que tiene de sí mismo. Entonces sí que es cierto que tenemos una labor de enorme responsabilidad, ¿no? Que es al final y al cabo, el ayudarles a crecer, el ayudarles a crecer y a tener como un concepto de sí mismos positivo o todo lo contrario. Así que realmente es un trabajo considerable. Los que me conocéis sabéis que también hablo mucho de Barudi, de Jorge Barudi. Si no le conocéis, os animo mucho a leer sobre él, ¿vale? Tiene diferentes libros. Y claro, Jorge Barudi, una de las frases, ¿no?, que cojo de él es: aprendemos a ser padres, madres o cuidadores, ¿vale? Porque antes fuimos hijos o hijas o cuidados por alguien, ¿sí? Es decir, que en nuestra crianza, en cómo nosotros criamos a nuestros niños, nuestras niñas, no solamente influye lo que pienso ahora, ¿no? Y lo que pienso ahora como adulta, o lo que ahora me voy informando, o lo que voy leyendo, o lo que quiero hacer, ¿no? Lo que tengo en mente de lo que quiero hacer en la crianza con mis hijos, sino que realmente también influye el cómo yo he sido criado, el cómo yo he sido tratado cuando era pequeño. Sí, eso influye mucho. Entonces, esto nos pasa y lo vemos muy claramente cuando a lo mejor empezamos a hablar con nuestros niños o a mandarles algo o a relacionarnos con ellos con lo que sea, ante lo que sea, y de repente nos sale como de forma automática una frase típica que me decía mi madre, una frase típica, ¿no?, que me decía mi padre, o como una norma, ¿no?, que me ponían. Esto nos sale así como a veces de manera muy automática, sin que ni siquiera a lo mejor lo hayamos procesado, y nos escuchamos decir frases o palabras que decimos, pero esto me lo decían a mí, ¿no? Y es como que nos sale de manera automática. A veces nos gustan porque son frases que nos han ayudado, que nos han gustado, que nos han servido, y otras veces nos encontramos con frases que decimos, pero ¿cómo le estoy diciendo yo esto con la rabia que me daba cuando me lo decían a mí? ¿No? Y ahora lo estoy yo diciendo de nuevo, ¿no? Y te sorprende. Y esto habla precisamente de eso, ¿no?, de esos automatismos que tenemos ahí incorporados y que muchas veces, no sé si os ha pasado a vosotras o no, muchas veces ni siquiera éramos tan conscientes de que estaban ahí, sino que de repente lo traemos, ¿no?, al día a día, a la conciencia, porque me ha generado una situación parecida y por eso sale. Pero yo a lo mejor no había pensado, cuando suceda esta situación, reaccionaré de tal manera, ¿no?, sino que directamente me sale. Y dices, ostras, si esto me lo decía mi madre, y yo no lo tenía en la cabeza ahora, ¿no?, pero me sale. Entonces, realmente el cómo nos han educado, el cómo nos han criado y sobre todo el cómo nos han tratado en la infancia las personas más principales, que son nuestros cuidadores principales, como madres, padre, abuela, ¿vale?, nuestros cuidadores principales, sí que tienen un peso muy importante en cómo yo ahora también crío, cómo yo ahora educo a mis hijos. Entonces, en ese sentido, nos ayuda el hacer como también un trabajo de autoconocimiento, ¿no?, como de un poco, entre comillas, regresión, ¿no?, de pensar en cómo me criaron a mí, qué es lo que me gustaba, qué es lo que no me gustaba, ¿m? Cómo soy yo ahora, qué es lo que me influye, qué es lo que no, qué es lo que yo quiero hacer. ¿M? Es como un trabajo, hay doble, ¿no? Por un lado, esta parte de cómo educar a mis hijos en el día a día ahora, en lo actual, que es lo que necesitan, conocer su momento evolutivo, y por otra parte, el autoconocimiento mío, porque es lo que me va a permitir hacer cosas diferentes a las que a lo mejor con las que yo me he criado, o mantener aquellas que sí que quiero mantener porque son positivas o han sido positivas o yo considero que han sido buenas para mí, ¿sí? Entonces, como que tenemos como un recorrido doble. Yo por eso muchas veces os invito a pensar a vosotros, ¿no? A veces yo, porque aquí pensamos todos juntos, quiero decir, yo aquí nunca voy a dar pautas de lo que hay que hacer en la educación de los niños, sino que pensamos juntos, damos ideas y luego ya cada uno tiene que incorporar lo que crea que le pueda ayudar más en su realidad familiar, ¿vale? Eso es muy importante. O sea, yo creo que nunca hay que seguir una pauta de alguien, sino que puedes seguir ideas, ¿no?, puedes escuchar ideas y hacer las tuyas, pero nunca seguir una pauta tal cual que me han dado, porque a lo mejor eso no va conmigo o no lo voy a hacer a gusto o considero que eso puede ser erróneo, ¿no?
desde mi punto de vista, por supuesto. Entonces, como digo, aquí vamos hablando de cosas, damos ideas y yo muchas veces os digo, ir pensando vosotros cómo fue esto cuando erais pequeños, ¿no? Si os resuena algo, pensar cómo os decían vuestros padres, ¿no? Como que si os invito a pensar también en el pasado precisamente para hacer este recorrido, ¿vale? No sé, realmente cuando uno es madre, padre, ¿no? Tiene como, hay como digo, como esos dos recorridos. Por un lado es como que nuestros hijos además nos ponen como un espejo delante que nos hace ver cómo somos, ¿no? Y cómo reaccionamos, porque hasta que no eres madre o padre tienes una relación así de educación, ¿no? Hacia un niño pequeño, a lo mejor las personas adultas no nos ponen ese espejo tan claro, pero un niño pequeño sí que te pone este espejo, porque en función de cómo tú te relacionas y cómo tú reaccionas, nuestro hijo también coge esas reacciones. Les pongo un ejemplo. Siempre pongo este ejemplo. Decía una mamá, yo no entiendo por qué mi hija cuando se enfada tira cosas. Me da mucha rabia que haga esto, ¿no? Porque empieza a enfadarse y empieza a tirar los juguetes, ¿no? Y claro, yo me enfado porque digo, no tires los juguetes, se van a estropear, se van a romper, no les cuidas, ¿no? Les enfadaba con ella por esto. Y luego ya se dio cuenta, hablando, ¿no? Y tal, que se dio cuenta de que muchas veces ella cuando se enfadaba tiraba alguna cosa. No al nivel de su hija, por supuesto, pero a lo mejor si tenía en la mano un boli, lo lanzaba, ¿no? Los dejó como más brusco. Y claro, se dio cuenta de que a lo mejor su hija se había visto que si cuando alguien se enfadaba podía tirar cosas. Es decir, nosotros somos como un modelo constante de lo que se puede, entre comillas, ¿no? O se debe hacer cuando pasan determinadas cosas, ¿sí? Entonces, claro, si yo me enfado de una determinada manera, lo que le estoy dando a mis hijos a entender es que enfadarse es esto, o puede ser esto. No cogen absolutamente todo, pero muchas cosas sí que las cogen. Igual que si yo estoy contenta, ¿no? O yo celebro ciertas cosas, ellos aprenden a celebrar ciertas cosas porque yo lo hago, ¿sí? Igual que a lo mejor yo también esto lo traigo de mi familia. Los cumpleaños se celebran de tal manera, ¿no? Con un, entre comillas, protocolo. O si las notas se celebran o se celebran, o no, determinadas circunstancias, se celebran o no. Entonces, al final los niños aprenden a que se hacen determinadas cosas en función de lo que yo les voy enseñando. Muchas veces de forma verbal, pero la mayoría de las veces de forma no verbal. Por eso esa frase aquella de no importa lo que les digas a tus hijos, ¿no? O no sé cómo exactamente la frase, porque realmente te están viendo todo el día, ¿no? Lo cual esto no es a vosotras, pero a mí me genera como un poquito de angustia, ¿no? Porque es como, madre mía, qué tensión, ¿no? Que tengo que estar ahí como, cuidado con lo que haces, cuidado con lo que dices, cuidado con el ejemplo, porque es cierto que lo van cogiendo, ¿no? Entonces, por eso, que por un lado los niños nos ponen este espejo de cómo somos, nos hacen ese espejo de cómo nos enfadamos, de cómo reaccionamos. Nos puede gustar más o menos, seguro que hay situaciones que nos gustan más y situaciones que nos gustan menos, clarísimo, como a todas, ¿no? Y somos humanos, humanas y que muchas veces nos vamos a dar cuenta de que metemos la pata o que no hacemos las cosas como podríamos hacerlas, ¿sí? Pero para eso estamos, para rectificar, ¿no? Y la siguiente, tener otra nueva oportunidad. Así que yo siempre digo, no pasa nada, lo importante es darse cuenta y seguir intentándolo, ¿no? Vale, y por otro lado, o sea, aparte de que los hijos nos pongan en este espejo, por otro lado, tenemos ese recorrido que os decía de que nos damos cuenta de cómo nos han criado en la infancia. O sea, a veces el ver a nuestros hijos con 3, 4, 6, 8 años nos va a rememorar, nos va a hacer rememorar situaciones de nuestra infancia. Que si ha sido buena, si ha sido positiva y si ha sido sana, maravilloso, ¿no? Porque vamos a conectar con ella y nos va a recordar, ¿no? Hacer recordar recuerdos bonitos, pero si no ha sido así, también nos va a traer como, ¿no? Como el removernos situaciones que a lo mejor nos hacen daño o nos pueden hacer daño. Y eso también hay que llevarlo, digamos, ¿no? También hay que elaborarlo, trabajarlo, tenerlo en cuenta. Al menos tenerlo en cuenta, ¿vale? No ponerlo a un lado, tenerlo en cuenta. Porque eso me va a influir a mí también ahora en mi crianza, ¿sí? Así que bueno, esto de la maternidad es una aventura importante, porque no es solamente el día a día, sino todo lo que aquello nos remueve por dentro, ¿vale? Así que valientes somos, desde luego, las que estamos en ello y los que estamos en ello. Bueno, entonces, como hablamos de esto, de cómo conseguir esas relaciones bien tratantes, ¿no? Decíamos, venga, vamos a hacer como ese camino, porque un poco lo que se intenta hacer para parar, digamos, ¿no? Esas
relaciones basadas en los malos tratos que muchas veces se dan, ¿no? Porque a lo mejor si yo he tenido, imaginaos, si yo he tenido maltrato en mi infancia, he tenido un momento de daño, de trauma, ¿no? De violencia, si no hago algo diferente, es fácil que pueda, si no tengo ningún elemento reactivo, como pongo aquí, es fácil que pueda caer en repetir esas dinámicas tóxicas y volver de alguna manera a perpetuar un maltrato, ¿sí? Porque hay veces que nos encontramos con familias en las que si exploras generaciones anteriores, vas viendo que el maltrato se repite de una generación a otra. Pero en cambio, hay veces que también exploras y ves que una mamá o un papá que trata fenomenal a sus niños, ¿no? Con un razón bien tratante, sí que es cierto que exploras y a lo mejor han tenido malas relaciones con sus progenitores, han tenido malos tratos. Entonces decimos, ¿dónde está la diferencia? ¿Qué ha pasado? ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué unas personas pueden hacerlo diferente y se preocupan para hacerlo diferente y otras personas como que van perpetuando el maltrato? Pues digamos que necesitamos tener también elementos reactivos para ayudar a esos progenitores a parar esas dinámicas tóxicas. Un elemento reactivo puede ser simplemente este espacio, un espacio de encuentro, de formación, ¿no? De escuchar otras cosas que te ayuden a hacer un clic, ¿no? O sea, esto es, por ejemplo, pues un elemento reactivo. Otro elemento reactivo puede ser que esas personas hayan ido a terapia o simplemente que hayan tenido algún otro familiar que sí que les haya cuidado adecuadamente. A lo mejor han tenido una abuela o una tía, ¿no? Que sí que les miraba con cariño, que sí que les cuidaba bien, que sí que le decía tú sí que vales, ¿no? Sí que les hacía sentir bien. Porque claro, cuando una persona, un niño, está siendo maltratado por sus figuras de apego, ¿no? Con las cuidadoras principales, al final lo que está recibiendo en el día a día es un constante, tú no vales, tú no sirves, ¿no? Aunque no sea verbal, entendedme, pero cuando te tratan mal, el mensaje subyacente es este, ¿sí? Si no tengo dónde agarrarme, si no tengo a alguien también que me ayude a ver de otra manera, es muy, y ningún elemento reactivo que decíamos antes, otras miradas, ¿no? Es muy difícil que yo termine, no termine, o sea, es muy difícil que yo no termine de creerme esto, ¿no? O sea, es decir, que al final lo hago mío y es muy difícil que yo vaya en contra de este mensaje, ¿vale? Pero lo explico bien ahora. Así que necesitamos espacios como este, espacios con amigos, ¿no? Que también donde podemos a lo mejor explicar y comentar de cómo estamos creando nuestros niños, ¿no? Para poder también ver qué diferencias de lo que yo he recibido frente a lo que puedo hacer. Por eso a mí me alegra mucho cuando hay mucha participación en las escuelas de familia, ¿sí? Porque me parece que es que estamos pensando mucho en cómo cuidar de manera diferente a nuestros hijos o cómo cuidar cada vez mejor, ¿no? Nos preocupa esto, nos preocupa esto. Así que realmente estamos hablando de progenitores que tenemos, ¿no? O que tratamos de tener un cuidado, una protección y dar una seguridad a nuestros hijos. Siempre que hablamos de protección a nuestros niños, estamos hablando precisamente de ser como un elemento de seguridad, como una red, ¿no? De seguridad. Es decir, que ellos sean conscientes que pase lo que pase, nosotros vamos a estar aquí, que pueden contar con nosotros, ¿no? Y que creemos en ellos. O sea, tenemos que darles como estos mensajes de una manera constante, ¿no? Que siempre vamos a estar aquí para lo que necesites y que además creo en que tus capacidades, ¿vale? Porque si no lo estaríamos dependientes de. Y no quiero eso, yo no quiero que sean dependientes de mí. Quiero ofrecerles, ¿no? Esa seguridad cuando la necesiten, pero siempre y cuando ellos vayan fortaleciendo su autoestima, fortaleciendo, ¿no? Un autoconcepto sano y que vayan sintiéndose seguros para explorar, para relacionarse con otras personas, para sobrellevar situaciones adversas, ¿no? Para todo eso. Y todo esto, pues nada, con el día a día de la locura de todo, ¿no? De los coles, extraescolares, etcétera, ¿no? Porque es verdad que si solo nos quedamos con las necesidades básicas, podemos decir, podemos ser unos progenitores muy cuidadores, pero nos falta la parte emocional de la que queremos, ¿no? Nosotros acompañarles. ¿Sabes? Que es la más importante al fin y al cabo, ¿vale? La que realmente va a hacer que esa persona sea de una manera o de otra, se comporte de una manera o de otra, ¿no? Bueno, yo pongo aquí principios, ¿no? Principios así que a los que a mí me gusta explicar, ¿no? Que son como que yo tengo muy presentes para que luego cada uno también incorpore lo que crea que les puede venir bien, como decíamos antes, a su día a día y a su realidad familiar, ¿vale? Principios que yo creo que, bueno, nos pueden ayudar. Disfrutar de las pequeñas cosas, ¿no? Eso es parece así como muy redicho ya siempre, pero es cierto que el hacérselo ver a nuestros niños es realmente importante.
Es decir, no siempre tenemos que estar esperando un gran logro para poder festejarlo, ¿no? Celebrarlo o reconocerlo, sino también en el día a día, en las pequeñas cosas que se puedan reforzar, que se puedan disfrutar, ¿no? Y que ellos puedan también decir, esto es importante. Porque realmente las pequeñitas cosas son las realmente importantes, y todos lo sabemos, pero luego en el día a día a veces se nos desdibuja o a veces se nos olvida. Yo quiero que eso también se lo transmitamos a nuestros niños, porque creo que es algo positivo para ellos. Pequeñas cosas es que puede ser, yo qué sé, tonterías, entre comillas, ¿no? Simplemente el decir, después de comer disfrutamos juntos de hablar 5 minutos, ¿no? De sobremesa. No tenemos sobremesa, pues a lo mejor antes de dormirnos sí que podemos compartir un poco o hablar de qué ha pasado, qué más nos ha gustado del día. O sea, hay como pequeñas cosas que hay que disfrutarlas, ¿vale? Agradecer lo que tenemos, ¿no? Eso también es otro principio fundamental y que nos puede ayudar un montón en nuestro día a día y sobre todo transmitir a nuestros niños. O sea, muchas veces es como que ponemos el foco en lo que me falta, en lo que no tengo, en lo que no llego, ¿sí? Y eso sin querer los niños también lo chupan, ¿no? Lo absorben y al final les pasa un poco lo mismo, que a lo mejor están esperando a tener no sé qué o a ir a tal sitio en lugar de agradecer en el día a día lo que ya tenemos y estamos disfrutando, ¿sí? Que van un poco relacionado con lo anterior. Si yo puedo ser consciente de las pequeñas cosas, ¿no? Yo las agradezco y al final las hago más presentes en mi día a día y esto les hace dar un valor, ¿no? Que es el que tiene, ¿no? Pero les doy un valor importante en mi vida. Cuidar el amor, por supuestísimo, ¿no? O sea, realmente es necesario que las relaciones con nuestros niños sean basadas en el amor, en el afecto. Es necesario, o sea, es que es así, ¿no? O sea, sin afecto todo se detiene, sin afecto todo se detiene. Ellos necesitan sentirse queridos, ¿eh? Y eso se demuestra no solamente con las palabras, que también es importante, sino también con los hechos, ¿no? Con el día a día. Eso se nota en un ambiente, se nota. Se notan los ambientes de las familias que son más afectuosas, las familias que son menos afectuosas, ¿vale? Entonces, dentro de lo posible, vamos a intentar ser afectuosos y demostrarlo, ¿vale? Porque hay gente que es verdad que me dice, es que a mí esto me cuesta, ¿no? O sea, a lo mejor el decirlo de palabra, yo no soy, yo soy más de hechos. Bueno, pues demuéstralo con hechos también. No digo que tienes una manera o de otra, de todas las que se te ocurran, de todas, no escatimes, que esto es gratis, ¿no? Entonces dar amor es gratuito, así que no escatimes con esto, ¿sí? Todo lo afectuoso que puedas y un poquito más, ¿eh? Que a veces en el día a día, pues también se lo dejamos un poquito de lado. Es muy importante esto, ¿vale? Foco en lo positivo. Evitar las etiquetas. Esto también es una de las cosas que hablamos muchísimas veces. Si yo soy, porque etiquetar se nos da muy bien a todos, nos sale de una manera muy espontánea. Y aquí voy otra vez con lo de pensar vosotros en vuestra infancia si teníais alguna etiqueta en vuestra familia. Es decir, si tenéis más hermanos, si tú tienes una etiqueta y tu hermano otra, ¿no? Bien porque a ti se te da muy bien una cosa y a tu hermano otra, o no. ¿Vale? Hay veces son etiquetas como muy light y otras veces son etiquetas muy marcadas, muy reiteradas. ¿Vale? Hay que intentar evitar las etiquetas porque en general no son muy positivas. A pesar de que es una etiqueta buena, se puede convertir también en una etiqueta que te dé mucho peso, ¿no? Que te suponga mucho peso. Por ejemplo, hay veces que te ponen la etiqueta de niña responsable. Es que esta niña es súper responsable, es que es más buena que el pan, ¿no? Y te lo repiten tanto, o sea, porque está bien que te digan que has hecho bien las cosas, está bien, claro que sí, ¿no? Te están reconociendo. El problema es cuando eso ya se convierte en una etiqueta y el ser responsable, ser una niña buena, te limita para hacer otras cosas, ¿vale? Entonces, claro, si yo me creo tanto en mi etiqueta de niña buena, esto va a hacer que me limite también a cuando yo me quiera ir separando de mis padres, ¿no? Así ya en la adolescencia, y me quiera separar, y quiera poner límites, y quiera decir esto me gusta, esto no me gusta, porque si me lo he creído tanto esa etiqueta, ¿cómo le voy a decir yo a mi padre que no a algo? Eso supondría no ser una niña buena, ¿entiendes? Entonces eso va en contra también de mi bienestar, de lo que yo necesito. Entonces ahí es cuando una etiqueta negativa se puede convertir en un peso importante y ser una etiqueta positiva, perdón, se puede convertir en un peso importante para la persona, ¿vale? Así que en general vamos a intentar evitar etiquetas, que yo os animo a que penséis qué etiquetas tienen vuestros niños, por vuestra parte, ¿eh? Ya que les pongan fuera, pero por vuestra parte, que seguro que hay alguna. Pensarlo, ¿no? Si alguien quiere compartirla, fenomenal. Pero es que no nos damos cuenta, pero lo decimos. Entonces,
Para intentar evitar las etiquetas, vamos a poner también el foco en las cosas positivas que tienen sin cargar demasiado las tintas, como decíamos antes, ¿vale? Ah, es que esto es complicado, amigas, ¿no? Porque es como todo como en su justa medida, ¿no? Todo en equilibrio, por eso es complicado. Vale, pero sí el foco en el positivo, es decir, aquellos momentos, aquellas facetas, ¿no? Que tienen mis hijos que funcionan, que van bien, que son positivas, yo se los voy a decir, claro que sí. Porque es que a veces, no sé si os pasa, pero es que a veces decimos, es que no le voy a decir esto porque seguro que lo deja de hacer. Si se lo digo, lo va a dejar de hacer, ¿no? A veces tenemos como esta falsa creencia y en realidad no es así, en realidad no suele ser así, ¿no? No suele ser así, pero hay que decir las cosas que funcionan, hay que decir lo positivo, porque pensarlo en vosotras, ¿nos gusta o no nos gusta cuando hacemos algo bien o cuando hacemos algo, ¿no? Que de los demás esperan o que no esperan y que les parece bien? Nos encanta que nos lo digan, ¿cómo no? Pues a nuestros hijos también. Otro de los principios sería autocuidado, que también lo decimos siempre en todas las escuelas de familia, ¿no? Dentro de lo posible, autocuidarse. De aquí podríamos sacar un curso entero de cómo favorecer el autocuidado, de qué hacer, de qué significa, pero así en 2 frases deciros que es importante un autocuidado para poder tener oxígeno para poder cuidar. Si yo no cuido, ¿no? O sea, si yo no me cuido a mí misma, voy a estar mucho más irritable, voy a estar mucho con menos paciencia, ¿vale? Me va a costar ver más la necesidad de mi hijo porque voy a estar más en que la mía no está cubierta. No sé si os pasa a vosotros. Yo ya cuando llegan las 8:30 de la tarde, 9, esta hora del día en la que yo ya estoy muy cansada porque he madrugado, he hecho tantas cosas, ¿no? Y los niños también lo están. Entonces, en esa hora es como que me cuesta mucho más empatizar con mis hijos, a mí, ¿no? La primera. Entonces, ¿por qué? Porque en ese momento ya a lo mejor yo tengo hambre, igual que ellos, ¿no? O sea, yo tengo sueño, ¿no? Quiero terminar, veo que me faltan no sé cuántas cosas. Entonces, como que depende de cómo yo me encuentre, también me influye a la hora de cómo le pido las cosas, cómo les escucho o no les escucho. Entonces, claro, necesito autocuidarme un poquito para coger oxígeno para poder llegar al final del día de una manera más relajada o menos estresada, llamarlo como queráis, ¿vale? Pero tengo que ser consciente de ello, porque si no soy consciente de ello, ni siquiera me lo planteo, ¿no? Y ya es como que voy ahí, venga, 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 que hay que acostarse ya, que es súper tarde, ¿no? Entonces puedes empezar ahí con el piloto automático de quiero terminar el día sin darme cuenta de lo que sí que está necesitando en cada momento y que lo que yo estoy haciendo no favorece para terminar mejor el día, ¿no? O antes, a veces incluso hasta más tarde. Por eso digo que lo de autocuidado es muy importante. ¿Mm? Por eso, el ser consciente de nuestras necesidades también y poder cubrirlas en la medida de lo posible y, por supuesto, teniendo en cuenta la etapa en la que estamos. Es decir, no es lo mismo y no lo vamos a poder cuidar igual cuando tenemos niños bebés, niños pequeños que niños más grandes. Eso está claro. Sabemos que con niños bebés, niños pequeños, la inversión de tiempo va a ser mayor, ¿no? O desgaste físico, o desgaste también porque no se duerme igual, que cuando son un poquito más grandes que tenemos a lo mejor como otros tiempos o menos demanda por su parte. Luego, por supuesto, esto depende de cada niño, de cada momento, de cuánto apoyo tenemos en casa, de 1000 factores más, ¿no? Que tampoco me gusta generalizar, pero por lo menos tener en cuenta eso. Pero lógicamente, si tenemos un bebé de un mes, no puedo pretender tener la vida de antes de que el niño naciera, ¿no? O sea que también tengo que poner en el contexto este autocuidado, ¿vale? ¿Por qué aclaro esto? Porque a veces también el decirlo del autocuidado a la gente le puede suponer como más estrés. ¡Ah! No me estoy cuidando, no tengo tiempo, no lo saco, ¿no? Y también hay que contextualizar en qué momento estamos para ver en este momento en el que estoy de qué manera me puedo autocuidar, ¿vale? Sin que me pese demasiado, ¿no? Y haciéndome cargo de mis hijos. ¿No? O sea, es como que, como decíamos antes, ponerlo todo en equilibrio. Venga, siguiente. Encontrar la felicidad de los pequeños detalles, como pongo aquí, y momentos, ¿no? Que es un poquito también disfrutar de las pequeñas cosas, ¿no? Pero realmente como hacer ver que estas cosas son las que nos hacen felices, ¿vale? Esas son las que realmente nos aportan felicidad. El despacito se hace mejor, el slow life, ¿no? Esto de saborear cada momento. Qué fácil es decirlo, amigas, pero qué difícil es hacerlo, ¿no? Intentar lo de parar un poquito, hacer las cosas con más calma, no tener tanta prisa, ¿no? Yo aquí personalmente creo que tengo todavía mucho camino por mejorar. Tengo mucho margen de mejora, puedo decir. ¿Por qué? Porque es cierto que siempre me doy cuenta de que les estoy diciendo, venga, venga, ¿no? Es como metiéndoles prisa. Venga, cuando te queda deprisa, venga, jolín, qué pesada. Entonces es cierto que aquí tenemos que intentar, por lo menos, identificar lo que sí que a lo mejor estamos con las prisas, lo estamos transmitiendo
para intentar ver si podemos bajar un poco las revoluciones, ¿vale? Porque a veces cuando nos lo hacemos despacito, de verdad que sale mejor, ¿no? Que las prisas a veces no son buenas, así que en ese sentido vamos a intentar hacerlo y saborear el momento. Eso también me decía una mamá, una compañera, decía, me di cuenta de que llevaba a mi hija a baile o llevaba a mi hija a no sé qué actividad y iban por el camino. Venga, corre, cariño, que no llegamos, venga, ¿no? Y es como que incluso en el camino le iba metiendo prisa. En lugar de a lo mejor utilizar el camino, que era un paseíto, a lo mejor de 10 minutos, para hablar de otra cosa, y a lo mejor ando igual de deprisa, pero ella estaba utilizando, ¿no?, ese camino para meterle prisa en lugar de poder hablar con mi hija a solas, ¿no? Entonces, bueno, pues ser conscientes de estos momentos nos pueden hacer ver que los podemos saborear. Venga, pues este camino de aquí a la actividad extraescolar, vamos a hablar tranquilamente nosotras, ¿no?, a compartir, a reírnos y vamos andando deprisa o medio deprisa, pero vamos a ello. Y si puedo andar despacio, mejor, mucho mejor. Si soy capaz de ir más calmada, mejor. En ese sentido también hilo con la siguiente, ¿no?, que sería lo de vivir el presente. Vivir el presente, que es muy importante porque muchas veces estamos más en el futuro, ¿no?, en lo que tengo que hacer, en lo que no llego, o en el pasado, que también nos pasa, ¿no? En aquello que sucedió, que me hizo daño, aquello que sucedió que no pude cambiar, ¿no?, o aquello que me preocupó y que todavía arrastro. Entonces, lo de intentar vivir el presente a veces no es tan fácil, pero sí que es cierto que es el tiempo que tenemos. O sea, está claro que yo creo que hay que vivir el presente con un ojo siempre en medio y largo plazo, ¿vale? Para que tenga sentido mi presente, tengo que ir planificando también un mínimo de medio y largo plazo. Y esto también yo creo que hay que transmitírselo a los hijos, ¿vale? Porque si no, los chicos, chicas, ¿no?, más preadolescentes, adolescentes, te dicen, no, no, yo es que vivo en el presente. Me da igual las consecuencias del futuro, ¿no? Claro, eso no me vale, porque también hay que mirar a medio y largo plazo, ¿no? También hay que tener un mínimo de planificación. No me vale es que yo hoy quiero disfrutar mi presente, mi tarde, y no hago nada porque estoy cansada y me acuesto la siesta y no hago nada de deberes, ¿no? Y luego llega el examen y digo, ay, es que claro, no he estudiado porque estaba viviendo el presente. No, esto no me vale. O sea, tú tienes que vivir tu presente con un ojo en la planificación, porque si no, no tiene sentido, ¿vale? Pero claro que hay que disfrutar el presente y disfrutar de cada etapa, ¿no?, como la siguiente. Disfrutar de cada etapa de la infancia, porque es cierto que voy a decir muy rápido, muy lento, pero se pasan, ¿vale? Y es cierto que cuando tienen un año es ese año, cuando tienen 2 años es ese año, ¿no? Quiero decir, que no volvemos atrás, no podemos volver atrás. Y ahora es cierto que dependiendo de la edad que tenga cada niño, se nos puede hacer un poco cuesta arriba por la etapa en la que estén, pero también hay que pensar, es una etapa, voy a intentar disfrutarla porque va a pasar. Porque yo aquí también os pregunto, para quien quiera contestar. ¿Cuántas de vosotras en algún momento, ¿vale?, bien ahora o bien en el pasado, habéis estado en una etapa y habéis dicho, a ver si pasa esto ya, a ver si ya crece, porque es que no puedo más, ¿no? O qué hartura, ¿no? A ver si crece. ¿Os ha pasado alguna vez, en alguna etapa? Porque es bastante común, ¿no? Es bastante común. No sé si se puede abrir micro, Patricia. Sí, por supuesto, la almudena. Se puede abrir micro. Hola. Pues claro, sí. Cuando son muy pequeños, yo desde luego lo que más deseaba en el mundo era dormir, porque tuve la suerte de tener hijos muy mal dormidores. Entonces, vamos, yo lo que me gustaría compartir es que da igual lo que desees, porque va a pasar lo que tenga que pasar, y también que la siguiente etapa no sabes lo que te espera. O sea, yo comparto, y una frase que ahora mismo digo mucho es que a mí nadie me había avisado de lo de la adolescencia. Ujú. Yo tengo una hija adolescente y entonces, claro, todo el mundo te habla mucho de cuando son chiquititos y de que las comidas, los purés, no sé qué, que tienes que ir cargado, que si la cuna de viaje, de bla, bla, bla. O sea, yo ahora mismo eso lo veo como una tontería. Claro, O sea, os lo digo así de claro, bueno, pues un sí, coche grande, hija, ¿qué problema hay? Pues si no tienes que llevar una maleta, pues llevas 3, no pasa nada. Pero efectivamente es que da igual, y seguro que dentro de 3 años estoy diciendo, con lo bien que estaba, que se quejaba de todo, pero estaba dentro de casa, no sé. claro. Entonces yo, eso ya, a los que tengan niños pequeños os recomiendo que no lo penséis, porque va a pasar lo que tenga que pasar igualmente. No sé si os, como que vivir el presente y ya está, duermo poco, duermo poco. A lo mejor el año que viene voy sucia porque me llenan de puré, pues voy sucia porque me llenan de puré y ya está, no sé, sí,
bueno, lo que quería compartir. Muchas gracias, sí. Muchas gracias, Modena. Sí que es cierto, ¿no? Además, yo creo que hay como dos etapas, ¿no? Porque es verdad que he escuchado mucho esta frase que tú has dicho de a mí nadie me avisó, ¿no? De lo que era tal, pero es verdad que mucha gente dice a mí nadie me avisó de lo que era ser madre, ¿no? Porque claro, cuando estás en la primera etapa también de ser madre, también es como un cambio bastante grande, no te da tiempo a tus cosas, tu espacio personal ya está totalmente invadido, ¿no? Y entonces como que a pesar, yo diría, en realidad sí que te han avisado. Lo que pasa es que no te podías creer el nivel que eso conllevaba, ¿no? Entonces, es que hasta que no lo vives, ¿no? No, no es lo mismo que te lo digan, ¿vale? Y luego aparte la adolescencia igual, ¿no? O sea, a mí todavía me pilla lejos y no quiero que llegue mucho. Entonces, en ese sentido, porque digo, "Jo, es que de pequeños pues disfrutas de una manera con ellos, aunque no duermas, aunque tal, pero es verdad que disfrutas de una determinada manera. Y luego ya con esas edades disfrutarás de otra, pero es cierto que tienes que además hacer en la adolescencia como una crisis, ¿no? También un poco de duelo, digo yo, ¿no? Porque ya tienes también que elaborar que ya no es tu niña pequeña, sino que va evolucionando, va cambiando, ¿no? Y claro, pues es como otro momento, ¿no? En el que nadie te avisó, seguro que sí. Seguro que te han dicho, ¿verás cuando llega la adolescencia? Seguro que te han avisado, ¿no? Hay adolescencias y adolescencias, por supuesto, ¿no? Yo no quiero decir que es una etapa horrible, para nada. Hay adolescencias como más turbulentas que otras, pero es cierto que es un cambio, ¿no? Es un cambio importante porque cambia la relación que tienen nuestros hijos con nosotras. Entonces eso es más duro, ¿no? Es verdad que hay adolescentes que están como muy unidos a sus padres, pero lo habitual es que no, ¿no? Lo habitual es que hagan un momento de separación, de rechazo, de enfado, porque es parte del proceso, ¿no? Es parte del proceso. Así que sí, vamos a intentar disfrutar de esa etapa, de cada una de nuestras etapas, de vivir este presente y pensar, bueno, es verdad que hay ciertas cosas que ya me gustaría cambiarlas, pero como no las puedo cambiar, ¿no? Pues voy a disfrutarlas también y ya está, un poco desde ahí. Qué bien, me encanta que compartáis cosas, ¿eh? Venga, sigo. Permitirse soñar despierto, ¿no? Por un lado, también identificar tus proyectos, ¿no? Que deseas hacer y hacer lo posible por llevarlos a cabo dentro de las posibilidades, que yo creo que eso también es importante, en el sentido de que, que la maternidad es una parte muy grande de nuestra vida, pero que no sea como un agujero negro el que asuma absolutamente todo, ¿no? O sea, también, aparte de ser madres, somos personas independientes de la maternidad, ¿no? Entonces, como conllevar todo ello, ¿no? Cómo llevarlo. Y como decía al principio del todo, crianza bien tratante, ¿no? Promover el respeto, cuidar desde el amor, acompañar en los cambios y entender las necesidades. Que esto de entender las necesidades, a veces lo decimos así como muy rápido, pero es que lo realmente a veces difícil es precisamente entender qué necesitan en cada momento, porque nuestros niños no te lo dicen verbalmente de una manera clara. No te dicen, mamá, necesito esto de ti. No, a lo mejor se enfadan, o a lo mejor lloran, o a lo mejor ¿no? Mil cosas, ¿no? Entonces, claro, porque a lo mejor a veces ni siquiera ellos son muy conscientes de lo que están necesitando. Entonces, nosotros tenemos que ir un poco más allá de la conducta que están presentando nuestros hijos para entender qué le pueden estar necesitando y cómo llegar a ello, ¿no? Para ayudarles. Entonces, esto a veces es como complejo. Entonces, bueno, el cerebro es como adicto aquí al buen trato y realmente buscamos y mantenemos contextos bien tratantes. Claro, es decir, yo en general no nos vamos a ir con una persona que realmente nos está haciendo daño de forma constante. Cuando nos quedamos en un contexto en el de maltrato es precisamente porque ya nos hemos quedado bloqueados, ¿no? O sea, nos hemos quedado un bloqueo ahí que no nos está permitiendo ver que esa persona es dañina para nosotros, quizá por una situación de dependencia, ¿no? por otros factores que están influyendo para que yo no pueda moverme de ahí, ¿no? Que se da. Pero en general buscamos el estar cerca de las personas que nos hacen sentir bien, que nos tratan bien y que nos hacen sentir bien, por supuesto, ¿vale? Entonces, ahí pensar vosotros como adultas, como adultos, personas en vuestro presente de ahora que cuando estéis con ellos os hacen, pues eso, os hacen sentir bien porque siempre os dicen algo positivo de vosotros, ¿no? O porque siempre o hablan con vosotros con mucho respeto, con mucho cariño, ¿no? También con alegría, ¿no? Esas personas así que te dan como mucha vitalidad, ¿no? Pues no sé, pensar en esas personas. Nos gusta quedar con esas personas, nos gusta que estén cerca, ¿no? Nos dan energía, generan mucha. Pues eso es un poco como lo que tenemos que intentar también convertirnos para nuestros hijos, ser aquella persona que siempre me mira bien, podemos decir, ¿no? Que siempre saca lo mejor de mí, que siempre dice, ¿no? O sea, tenemos como una manera de encontrar para que yo me active, ¿no? Y saque lo mejor de mí mismo. Porque a veces que las relaciones padres-hijos no nos damos cuenta
pero simplemente por la interacción que creamos sacamos lo contrario, ¿no? Sacamos el peor momento, ¿no?, de la persona. Como aquí, el mayor contexto en el que nos vemos implicados es nuestro propio ciclo vital, ¿no?, sobre el cual vamos moviéndonos y sobre el cual debemos favorecer la aparición de este buen trato hacia el resto y hacia nosotros mismos. Entonces, vamos a hacer un breve recorrido así por el esquema del ciclo vital, que también me gusta siempre nombrarlo. ¿Mm? Ya lo hemos ido diciendo un poquito, ¿vale? Nada, dice súper rápido, ¿eh?, porque aquí también puede estar 1000 horas, pero no quiero que se me vaya mucho tiempo en esto. Claro, dices, ¿dónde empezamos a hablar del ciclo vital? Venga, pues vamos a hablar de cuando nosotros ya como personas más adultas salimos de la vivienda de la familia de origen, de la familia donde yo me he criado, ¿vale? Hemos hecho como un proceso de diferenciación, es decir, el proceso de diferenciación es aquel proceso psicológico que hacemos en el que nos vamos diferenciando, separando de nuestros padres, madres a nivel no solo físico, sino también a nivel emocional, a nivel de tomar decisiones, de pensar diferente, ¿vale? Es un proceso que normalmente empieza en la adolescencia y que no se sabe cuándo termina, ¿vale? Porque hay gente que termina pronto y hay gente que no termina nunca, ¿no? Hay gente que realmente todavía está como muy pegadito con su familia de origen, a pesar de no vivir con ellos, ¿vale? Pero a lo mejor sí que necesita como esa aprobación, entre comillas, de sus progenitores o de alguno de ellos, ¿no? Como estar como muy pegadito. Bueno, y hay gente que tiene una diferenciación como más sana, más clara, pone límites, ¿sí?, y tiene una buena relación con sus progenitores. Hay veces que cuando me estoy enrollando con cosas, pero me parecen interesantes, ¿eh?, si no me decís acelera. Hay veces que cuando la relación es muy fusional, ¿no?, de padres-hijos, ¿vale? Si yo he tenido, imaginaros, una relación muy fusional con mis padres en las que estaban como muy implicados en mi día a día, muy metidos, muy sobreprotectores, ¿no? Es como que estamos muy pogoteados. El proceso de diferenciación es difícil de hacer, porque no solamente es ir como que en contra, entre comillas, ¿no?, de lo que piensan mis padres y tal, sino es como ir en contra de mi realidad familiar. Parece que me estoy separando de ellos, ¿no?, porque ya no les quiero, entre comillas, ¿entendéis? Entonces eso es complicado. Es decir, cuando hay un pegoteo tal como que se entiende, ¿no?, esa sobreprotección y ese amor, ¿no?, de una manera tan fusional, tan pegaditos, el yo pensar diferente o hacer algo distinto supone que parece que, no, que ya la afectividad la estoy rompiendo. Entonces, en estos casos es más compleja la diferenciación y por eso hay personas que para separarse de sus padres rompen totalmente, porque no saben hacerlo de otra manera, ¿no? Hay gente que directamente rompe todo el vínculo con sus progenitores porque a lo mejor han estado como muy pegoteados, ¿vale? O todo lo contrario, porque a lo mejor han sido personas que dicen, es que mis padres nunca han estado conmigo, me han tratado mal, no me han cuidado bien y entonces también rompo con ello, ¿sí? Un extremo o el otro se puede dar. Entonces, bueno, las personas que a lo mejor sí que han tenido una crianza más bien tratante, ¿no?, más respetuosa, más entendida en los tiempos de lo que necesita cada niño en cada etapa, a lo mejor sí que puede hacer este proceso de diferenciación y tener luego un buen vínculo con sus progenitores, ¿no?, mantenerlo a pesar de poner límites, ¿vale? Bueno, entonces, de esto de que nos ayuda también ahora como padres y como madres, pensar en nuestra diferenciación, como decía antes, también me ayuda a pensar de qué manera yo me sitúo en la relación con mis hijos para favorecer que sientan que pueden hacer cosas distintas de las que yo les digo. Y dices, es que yo creo que me hagan caso, ¿no? Esto va un poquito en contra de la obediencia, ¿no?, entre comillas, que yo quiero a lo mejor, que yo quiero que me hagan caso, ya. Yo creo que me hagan caso, pero porque decidan hacerme caso. Eso sería una crianza respetuosa, ¿no?, desde el buen trato. Yo quiero que me hagan caso porque ellos decidan que eso está bien, ¿vale? Entonces, cuando son muy pequeñitos, por supuesto, nosotros tenemos que decidir o ayudarles, ¿no?, a que hagan las cosas porque es la mejor decisión, pero según va pasando los años en la infancia, tenemos que intentar que ellos incorporen esas decisiones, ¿sí? ¿Vale? Y que ellos también puedan decir, pues esto no me gusta, mamá, ¿no? Y que me lo puedan decir, porque en ese sentido ya estoy favoreciendo una diferenciación sana. Me lo puedes decir y lo podemos hablar, ¿vale? Entonces, claro, ¿eso qué supone? Un agotamiento y un desgaste que, ¿para qué? ¿No? O sea, está claro, porque se supone que en la adolescencia pues me van a decir las cosas claramente y que yo tengo que estar dispuesta a escucharlas. Y a veces a lo mejor eso me puede costar, ¿sí? Pero es verdad que si favorecemos una buena diferenciación en la adolescencia, vamos a favorecer que luego también o sea, que el vínculo emocional y afectivo se mantenga. Entonces, yo muchas veces digo a las personas que están en adolescencia o pre, ¿no?, como decía ahora Almudena,
a pesar de que a lo mejor ahora se separan, si hay un buen apego, ¿no? Una buena base, va a volver, esto va a volver, ¿sí? Nos mantenemos en ello y va a volver, ¿no? A lo mejor esa afectividad, esa cercanía, ¿vale? A lo mejor ahora no puede, pero más adelante sí. Bueno, por ponerlo en algún lado hemos empezado por aquí y luego decimos, claro, salimos de la casa de nuestros padres madres, entonces podemos iniciar una relación de pareja, ¿no? O vivir solos, ¿vale? Tenemos muchas opciones. Vale, aquí os hemos puesto como todas las opciones. Heterosexual, homosexual, ¿no? Si vivimos solos puede ser con hijos o sin hijos, ¿vale? Si es con hijos, monoparental o monomarental, no estamos hablando de esas familias. Si vivimos con una pareja, ¿no? Puede ser sin hijos o con hijos, ¿sí? Antes, cuando hablamos del ciclo vital de la familia, era como directamente hablábamos de salir de la vivienda y tener una pareja e hijos. Bueno, pues ahora vemos que hay millones de opciones más. Si estamos en esta opción de con hijos, pues claro, aquí llegan los hijos del primer nacimiento, adopción o acogida, ¿vale? Que puede ser un niño o dos al principio, ¿no? Porque eso también puede ser. Y entonces, bueno, pues es como que en diferentes momentos, son como etapas de ciclo vital, puede ser como la que la llegada de los niños ya supone una crisis en la propia familia. Una crisis quiere decir un cambio, ¿vale? No quiere decir que sea una crisis negativa, sino un cambio. Cuando hablamos de crisis hablamos como de cambios significativos en la familia, ¿no? En este caso. Vale, lógicamente las necesidades que tienen los niños recién nacidos, ¿no? o bebés no van a ser las mismas que las que tienen los niños, las familias con hijos pequeños, como estamos hablando. Y las necesidades que tienen luego con hijos adolescentes, ¿no? Es como diferentes etapas que vamos teniendo. Familias con hijos adolescentes, familias con hijos maduros. ¿Por qué hemos incorporado hijos maduros? Porque, como bien sabéis, se ha ido manteniendo la estancia de los hijos en la familia materna-paterna más años que antiguamente. Ahora mismo la media, lo leí otro día, la media de emancipación de los chicos está en los 30 años y de las chicas en los 28. O sea, ya nos queda, ¿eh? Ya nos queda. Yo espero que esto cambie, ¿no? O sea, yo tengo esperanza de que esto realmente vaya cambiando y que cuando los niños sean mayores les toque salir antes, ¿no? Porque a mí esto me parece como mucho tiempo. Luego a lo mejor cuando llegue ese momento digo, ay, que no se vayan, ¿no? Pero es verdad que me parece que es como muy tarde, ¿no? O sea, a mí me parece tarde, pero bueno, es la media que tenemos ahora mismo. Entonces, es verdad que no puede ser igual el comportarnos con hijos adolescentes como madres que con hijos maduros. O sea, yo con 25 años me voy a tratar igual que si tuviese 15, lógicamente. Me tengo que adaptar a ello también, ¿no? O sea, como que en cada etapa del ciclo vital vamos a tener las necesidades que cubrir, ¿no? O vamos a tener una forma de relacionarnos diferente con nuestros hijos. Y eso nos tenemos que ir adaptando con ello. Es decir, nosotras somos madres del momento en que tenemos un bebé, bien por nacimiento, adopción, acogida, como estamos diciendo, somos madres de ese momento, pero no somos la misma madre cuando tiene 2 años que cuando tiene 12 que cuando tiene 22. Es decir, que nosotros nos tenemos que ir transformando junto con ellos. Así que bueno, pues esto como que no acaba nunca, ¿no? Por eso esto de los encuentros, porque no acaba nunca. O sea, el reciclarnos, ¿no? Y el ir pensando en cómo les tratamos es una constante que tenemos que tener. Vale. Más etapas que se pueden dar en el ciclo vital. Pues aquí le pongo desprendimiento de los hijos, ¿no? Reencuentro de la pareja, ¿no? Cuando los hijos ya, con lo que se llamaba nido vacío, cuando los hijos ya se van de casa y me puedo reencontrar con mi pareja porque hasta entonces, bueno, pues hemos tenido etapas también como pareja en la que hemos estado más cercanos, unidos, etcétera, y menos, ¿no? También, entre otras cosas, por el tema de la maternidad y paternidad. Lógicamente, esto marca en la pareja también y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, también no se puede tener como, o no se debe tener como idealizado el que a pesar de ser padres vamos a mantener la misma relación de pareja o la pareja va, ¿no? Porque realmente también se va a transformar, porque se va a ver invadida, igual que mi espacio personal se ve invadido, la pareja también se va a ver invadida por los niños, ¿no? Y por lo que requieren los hijos, ¿vale? Así que también hay que entender, ¿no? Y contextualizar que va a haber etapas en las que estamos más cercanos o menos cercanos, ¿sí? Y hay que lidiar con ello, ¿sí? También el cómo cada uno lo está viviendo, qué repercute cada uno, ¿vale? Bueno, en algunos casos, en algunas situaciones, también podemos tener etapas en las que se dé un divorcio, ¿vale? Una separación, ¿no? Tanto física como sentimental. ¿Por qué separamos esto de física y sentimental? Porque tenemos tenido, ¿no? Y tenemos muchas situaciones en las que hay un divorcio a nivel físico, es decir, que se separan a las personas físicamente y viven en cada casa, pero luego realmente no han hecho lo que llamamos un divorcio emocional, sino que se ha mantenido
todavía como enganchados a la pareja, ¿no? De alguna manera. Y esto a veces como que pasa y que cuesta, ¿no? Pasar a otra etapa. O al contrario, puede ser que sí que hay una separación sentimental, estamos separados, lo tenemos clarísimo, no queremos seguir juntos como pareja, pero las circunstancias nos hacen convivir en el mismo espacio. Que eso también ha sido muy habitual, ¿no? En momentos de crisis económica, que no hace tanto, y entonces teníamos muchas parejas que ya no eran pareja, pero sí convivían juntos, ¿no? Y todo eso también pues, tiene un proceso y una serie de consecuencias, ¿no? Para nosotros y para los niños. Nuevas relaciones que se pueden dar tras el divorcio, nuevas relaciones sin hijos, es decir, no aportamos hijos del matrimonio anterior, pero también hay nuevas relaciones que aportamos hijos del matrimonio anterior, ¿no? Las familias reconstituidas o ensambladas. Que aquí podríamos hablar de diferentes tipos de familia, que si veis, os he ido poniendo aquí familia nuclear, monoparental, ¿no? Reconstituida. Podríamos hablar de diferentes tipos de familia, pero sí que voy a señalar simplemente que la familia reconstituida no tendríamos que, o sea, lo que a veces hace fallar la familia reconstituida, que ahora tenemos muchas, lógicamente, porque nos separamos, nos juntamos, ¿no? La vida cambia, pues una familia reconstituida lo que hace fallar en muchas ocasiones es que intentamos hacer valer el esquema de la familia nuclear, ¿no? De lo que era antes, de lo que yo considero que era una familia, ¿no? Papá, mamá, hijos, y lo intento hacer llevar, plasmar igual a la familia reconstituida. Y esto no funciona. ¿Vale? Porque aunque, imaginaos, yo me separo, tengo mis niños, me junto con otra persona y se incorpora a la unidad familiar en el día a día, ¿vale? Aunque mis hijos tengan también custodia con su papá, se vayan de vez en cuando y vuelvan, ¿no? Pero el día a día vivo con la nueva pareja y con mis hijos. Si yo intento plasmar ese esquema de padre, madre, hijos, le estoy dando como un papel a mi nueva pareja que no le corresponde. Y esto pasa mucho por querer incluirle, porque la otra persona también quiere incluirse, porque me quiere apoyar, porque ¿no? Lo que sea, por muchas circunstancias, a lo mejor empieza a adoptar un papel de un rol más como un padre que no le corresponde. Tiene otro rol diferente. No quiero decir que no tenga rol, tiene otro rol diferente. Y tenemos que encontrar cuál es ese rol y cómo puede funcionar. Porque si le otorgamos el rol que no es, al final esto tiende a dañar las relaciones, ¿no? Es muy fácil que esos niños le rechacen. Es muy fácil, o sea, es lo que habitualmente pasa. En algún momento le pueden rechazar. Todo depende eso, del rol que esté ejerciendo. Ay, es que estas cosas podríamos como profundizar mucho, ¿no? Pero por decirlo así, cosas en cuatro frases, ¿no? Bueno, a ver, un segundín. Entonces, yo por qué os pongo este modelo, ¿no? Como esta diapositiva, esta imagen de ciclo vital de la familia, para que seamos muy conscientes de que cada etapa tiene sus, como decir, como sus matices, ¿no? Y ser consciente de ello me va a ayudar a entender qué es lo que yo necesito en cada etapa, qué es lo que necesitan mis hijos, qué es lo que puedo esperar de esa etapa, qué es lo que es normal, entre comillas, ¿no? Qué es lo que puedo esperar, básicamente, de cada etapa. Porque si no, a veces es como que estoy con niños pequeños y estoy esperando estar en otra etapa y primero me hace que no esté a gusto la etapa en la que estoy, esté esperando pasarla demasiado deprisa, no esté disfrutándola, ¿no? Entonces como que por lo menos intentar entender la etapa en la que estamos y poder vivirla bien, ¿no? Podemos decir disfrutarla como decíamos antes, ¿vale? Un poco desde ahí, sobre todo es como para entender en qué momento estamos. Claro, hay gente que luego me dice, bueno, yo es que tengo un adolescente y otro de 2 años, pues tendrás que lidiar con 2 etapas. Tienes que lidiar con 2 y hacer malabarismos. Pues sí, eso también pasa, por supuesto. No tenemos los niños todos muy seguiditos, a veces pasan años, ¿no? Entre uno y otros. Así que tener en cuenta también las necesidades de cada uno. ¿Qué suele pasar con los niños muy pequeños? Cuando tienen hermanos mayores, que les hacemos crecer o les favorecemos, ¿no? De las cosas de los mayores. Bueno, es que es normal, porque es verdad que se están criando con niños mayores, entonces en ese sentido, pues a lo mejor hacen cosas que a mi hijo mayor no lo hubiera dejado de hacer hasta X años, ¿no? Eso también se da. Bueno, pues lógico. Bueno, no sé si nos ayuda a tener este mapa, pero a mí me ayuda, ¿no? A mí me ayuda y me parece bonito ponerlo por eso, ¿no? Entonces, a ver, supuestos subyacentes que tenemos un poquito por debajo. Por un lado, señalo, los problemas de apego en la infancia y en la niñez temprana aumentan la probabilidad de una psicopatología a lo largo del ciclo vital del individuo. Es decir, ¿no? Hemos visto como el ciclo vital de la familia, pero lógicamente nosotros a nivel individual también pasamos por diferentes ciclos, por diferentes momentos o etapas vitales, ¿vale? Si yo cuando soy pequeña tengo problemas de apego, es decir, inseguridad, ¿vale?
inseguridad o maltrato en mis relaciones con mi familia de origen, con las personas que me tienen que cuidar, eso va a aumentar la probabilidad de que luego me pase factura a nivel emocional o incluso psicopatológico, como pongo aquí, en diferentes etapas. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante que nosotros ahora que somos madres padres, valoremos y demos la importancia que tiene la infancia y el cómo se siente el niño en cada momento. O sea, al final un poco el chip es poner en esto que le estoy diciendo a mi hijo está favoreciendo que se sienta bien, ¿vale? No quiero decir con esto, no me malentendáis, en que tenemos que malcriar a nuestros hijos, ¿vale? Ni darles todo lo que quieren, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que yo puedo ser una persona que ponga los límites muy claros, que tenga unas normas muy claras y que tenga unas rutinas muy estructuradas, pero la forma de hacer que esas rutinas se cumplan, ¿no? De mantener un orden en mi casa, una estructura, etcétera, puede ser desde el buen trato, haciendo que mi hijo se sienta bien en esta rutina. O pueda favorecer que esa rutina se cumpla a partir de gritos, amenazas, discusiones, ¿no? Peleas. Entonces, esto que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo, está favoreciendo que mi hijo se sienta bien y por lo tanto intentando que él se vaya cumpliendo la rutina o no, ¿vale? Porque va a ir como que, yo siempre digo que a mí lo que me gusta decir mucho es como que lo importante es la suma de los días, no es lo que hago un día en particular, sino el que voy haciendo cada uno de los días, ¿no? O sea, al final lo que va creando como una buena base, unos buenos pilares, ¿no? En nuestra existencia es lo que voy teniendo y percibiendo en el día a día, ¿no? Entonces, si yo cada día sí que trato con respeto a mi hijo, sí que trato con cuidado, sí que le hago ver, ¿no? El valor que tiene, sí que entiendo sus necesidades o trato de entenderlas, sí que soy afectiva, ¿no? Sí que busco que tenga una rutina, una estabilidad, una estructura que es necesaria, ¿no? Para su desarrollo, voy a favorecer, ¿no? que se sienta mucho mejor consigo mismo y que además tenga un orden, que es necesario, como estamos diciendo. Pero el cómo lo hago es lo que también va como a repercutir en su salud mental, que es lo que hablamos más, la parte emocional, ¿vale? Porque a lo mejor podemos ser unos padres como muy estructurados, ¿no? Muy organizados, muy preocupados, pero la forma de hacerlo no le ayuda a nivel emocional, porque creamos un clima muy negativo, ¿no? O a veces negativo es muy positivo, como muy cambiante, eso tampoco ayuda, ¿vale? Porque es verdad que los niños a veces cuando tienen un clima muy cambiante no saben a qué atenerse, es como, entonces, ¿sabes? Como, entonces, ¿qué pasa, no? O sea, yo no sé si mi madre va a reaccionar bien o va a reaccionar mal, porque como no sé cuándo reaccionar bien y cuándo mal, no hay una pauta, eso también les hace mucho daño a los niños. Importante también decir que la calidad de la relación de apego se puede cambiar, ¿vale? Es otro principio, otro supuesto, ¿no? Que también quiero matizar. Es decir, eh, hay veces que cuando yo hablo de todo esto, alguna persona dice, jolín, pues yo considero, o lo piensa, yo considero que no lo he hecho bien en la primera infancia de mis hijos, o creo que a lo mejor es por etapas, también por circunstancias mías personales, no he estado todo lo bien que podía estar con ellos, a lo mejor no estoy muy receptiva, a lo mejor no estoy muy cariñosa, a lo mejor tal, ¿no? Entonces como que, claro, si yo les digo lo importante que es esto de la infancia, puede decir, pues, ¿y ahora qué hago, no? O sea, ya hablando mal, ya la he cagado, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que la calidad de la relación de apego se cambia. Es decir, si tú también cambias en cómo te relacionas con tus hijos, ese apego va a cambiar, ¿vale? O sea, si ahora me da igual, tienen 6, 7, 8, 12 años, ¿sí? Y soy consciente de que a lo mejor puedo mejorar esto, ¿sí? El cómo me he relacionado con ellos, no tengo que tirar la toalla ahora, sino al contrario, pues ahora cambio. Y aquí me acuerdo mucho de una mujer que atendí hace unos años en un pueblo de aquí de Guadalajara cercano, y es una mujer que ella explicaba, ¿no? Lo explicaba súper bien, decía, yo los primeros hijos los tuve muy jovencita, pero los tuve con 19 y 21 o algo así, más o menos, ¿no? Muy jovencita, y luego la tercera la tuvo con 35, 36, más o menos. Entonces, claro, decía, no, nada tiene que ver la maternidad de mis hijos, ¿no? La primera infancia, de los primeros, a la maternidad que estoy haciendo ahora con la pequeña, porque también yo he cambiado mucho, ¿no? La forma en cómo me relaciono con ellos. Uno, por mi edad, ¿no? Madurez, y dos, porque he leído mucho y quiero hacerlo diferente, ¿sí? Entonces, claro, esos niños que ahora eran adolescentes, ¿no? En ese momento, se dieron cuenta del cambio de chip de su madre y que anteriormente les trataba de una determinada manera, no es que les tratase mal, ¿no? Pero a lo mejor les trataba también pues más desde muy la norma, ¿no? Muy al castigo, muy tal,
Y ese cambio de chip que hizo ella, sus hijos lo notaron muchísimo, tanto que encima como eran adolescentes decían, ¿esta de qué va ahora, no? ¿De qué va ahora? Se ha vuelto loca, de repente todo hay que hablarlo, cómo te sientes, ¿no? Como muy en ese plano mucho más emocional, más desde el acompañamiento, y claro, ellos lo detectaron muy rápido, ¿no? Cambió mucho, no es que tuviesen una mala relación con sus hijos, pero se hizo un apego mucho más seguro y mucho más cercano, una relación mucho más cercana con esos niños, ¿no? Y eran adolescentes ya. Así que no pensemos que porque hemos empezado a criar de una manera, no podemos cambiar la forma de criar, que lo podemos cambiar vamos, en cualquier momento, ¿no? Hay que ser constante y ya está, simplemente. Y lo otro, por supuesto, es los cuidadores quieren lo mejor para sus hijos. Eso está claro. En general, ¿no? En general, lógicamente hay excepciones por ahí que están muy dañadas a las personas y que a lo mejor pues, no son conscientes, ¿no? Del daño que pueden hacer sus hijos, pero en general los cuidadores queremos lo mejor para nuestros pequeños, ¿no? O sea, eso está claro. Así que a veces a lo mejor podemos meter la pata y hacer las cosas peor de lo que podríamos hacerlas, pero es verdad que el objetivo es que cuidar lo mejor posible, ¿vale? Entonces, aquí hago preguntas un poquito para que pensemos juntos. Ya como voy de hora, que soy una cotorra, las 5:10, ¿vale? ¿Qué es lo que necesitan nuestros niños? ¿No? O sea, tenemos que pensar un poquito también en esto, ¿no? Es decir, vamos a ir pensando entonces en esas necesidades que nuestros hijos pueden tener, o sea, cada uno que se ponga en la edad que tienen sus hijos, ¿vale? Y qué nos hacen, qué nos piden, ¿no? O qué creo que necesitan, ¿vale? Vale, os pongo aquí cositas. Pongo. ¿Cómo transmiten esas necesidades? Esa es otra, ¿no? Como decíamos antes. Una cosa es lo que creo que necesitan y otra cosa es el cómo lo transmiten. Y yo entonces aquí os pregunto, ¿vuestros hijos transmiten claramente lo que necesitan en cada momento? ¿O nosotros muchas veces aprendemos a leer entre líneas lo que necesitan? Pues si me ponéis algún ejemplo me ayuda, ¿eh? Otra vez. Venga, Hay que interpretar. hay que interpretar, Hay ¿verdad? que interpretar. Yo creo. Sí. ¿Algún ejemplo de cómo interpretas tú alguna necesidad? ¿Se te ocurre? Es que no sé si alguien tiene niños grandes como yo, pero se me vienen a la mente cosas de niños más mayores, ¿no? Mm. Pues como la adolescencia, pues es así una cosa de comunicación efusiva y a veces ausencia de comunicación, pues es como, eh, yo lo que veo es como una comunicación bastante física, como si te necesitan o tal, es como mucho acercamiento, mucho tocamiento, hacer el gatito, ¿no? Ujú. Y no sé, creo que es como una dificultad, ¿no? De comunicación verbal y entonces se hace más directo, ¿no? Más expresivo, más en contacto directo, Ujú. más primitivo, creo. Ajá, ajá. Qué guay, qué interesante, ¿no? Eso que dices, porque es cierto que dices, a lo mejor no puede decir mamá, dame un beso, dame un abrazo o tal, pero sí que dices, hacer el gatito, ¿no? Como que se acerca, ¿no? Entonces es verdad que hay que estar como con la oreja muy abierta, como digo yo, para aprovechar los momentos en los que sí que a lo mejor se acercan, ¿vale? Sea como sea, acercamiento. Entonces, claro, si se acerca de una manera así, sin verbalizarlo, pues aprovechar y acercarte a ellos, ¿no? Acercarte y bien también a nivel físico, ¿no? Aprovechar el abrazo y tal, y también hilar con lo verbal, ¿sí? Porque eso nos va a ayudar un montón. Entonces sí que es cierto que hay que como interpretar esas señales, ¿no? Yo a veces cuando, bueno, en otras sesiones sí que hablo de las señales de los niños, ¿no? Y es muy importante el como interpretar las señales que nos dan, porque a lo mejor no te van a decir realmente mamá necesito, mamá quiero, mamá dame, sino que te dan señales de lo que van necesitando. Entonces es verdad que tenemos que ir interpretando. Eso es muy fácil cuando son niños muy chiquitines, ¿no? Cuando son bebés, claramente sabemos que las señales que nos dan es porque les pasa algo. Es decir, lo vemos, es que parece un ejemplo muy tonto, pero es muy gráfico. Cuando yo tengo un bebé de un mes, el bebé llora y yo sé que como no me puede decir lo que necesita, ¿no? O sea, el llorar ya me está dando un mensaje. Tiene hambre, tiene frío, ¿no? Está incómodo, tiene sueño, no se puede dormir, quiere que le cojan, ¿no? Lo que sea. Entonces es como que esa señal ya me dice algo de lo que le está pasando y yo pruebo,
¿no? Cuando es un bebé voy probando, tendrá hambre, tendrá frío, le tapo, le destapo, le cojo, no le cojo, ¿no? O sea, es como que ahí estamos como a tope probando todas las cosas. ¿Qué pasa? Que según van creciendo, esto se nos va olvidando, en el sentido de que los niños van dando otro tipo de señales con su comportamiento, con su forma de ser, con su forma de estar, y en lugar de a lo mejor leer qué hay detrás de esa señal, me quedo con el comportamiento. Es decir, un niño empieza a, yo qué sé, a hablar más alto, a ser más impertinente, a no sé qué, y en lugar a lo mejor yo decir, a ver qué te pasa, ¿no? O yo pensar qué le está pasando, qué hay detrás de este enfado o de esta irritabilidad. Me quedo con él. Oye, a mí no me hables así, ¿eh? Esas tonterías, esos humos con tus amigos bien, ¿eh? Pero conmigo ni se te ocurra, ¿no? Y me quedo en esto. Entonces, claro, como me quedo en esto, el niño o la niña, ¿qué hace? Reacciona desde ahí también, ¿vale? Pues vale, pues muy bien, pues ya no te digo nada, pues me voy, ¿no? Y a lo mejor se va, ¿vale? Y no estoy hablando de adolescentes, estoy hablando de niños 8 o 10 años, ¿vale? Entonces, que nosotros interpretemos que muchas veces su comportamiento es una señal de algo que necesita o que algo que no sabe cómo resolver. Cuando yo digo necesita, puede ser simplemente un acompañamiento para entender qué le está pasando, algo que quiera hablar, ¿no? O algo que a lo mejor ni siquiera eres consciente, pero está como incómodo, ¿vale? Entonces, que vayamos un poco más allá de la conducta, porque si solo me quedo en ese comportamiento, esa conducta, me voy a perder del que realmente le está pasando a mis hijos, ¿sí? Entonces, ya os digo que como que si yo lo asemejo, ¿no?, al llanto del bebé, me es más fácil el ir probando. En lugar de quedarme con el llanto, yo me veo y digo, oye, deja de llorar ya, qué pesado estás, no paras de llorar, me estás molestando. No se me ocurriría, pobrecito, deciros de un bebé, pobrecito mío, ¿no? Sino que lo que busco es calmarle. Pues un poco eso, pero en las diferentes etapas, decir, vale, ¿qué le puede estar pasando? ¿No? Y en lugar de entrar en esa dinámica de, oye, a mí no me hables así, decirle, ¿qué pasa? Pero, ¿por qué hablas así? ¿O qué te pasa? O hacer indagaciones, ¿no? Por otro lado, si a lo mejor pregunta directamente qué te pasa. Porque a veces preguntamos qué te pasa y nos dicen nada, no me pasa nada, ¿no? Porque a lo mejor ni siquiera ellos son muy conscientes. O sea, que hacer indagaciones. Entonces, como las necesidades no las transmiten de una manera directa y verbal, sino que muchas veces es de una manera indirecta y muchas veces es no verbal, como estamos diciendo, nosotros tenemos que intentar interpretarlas o explorar, ¿no? Explorar esas indagaciones. Si yo veo, como estoy diciendo, que esa mala contestación o lo que sea es una señal como el llanto del bebé, no me lo voy a tomar como algo personal, de que me hace algo a mí, no me hace daño a mí, no me quiere hablar mal a mí, sino que él está por algo mal, ¿no? Por algo. Entonces desde ahí yo intento acercarme y ayudarle, es acompañarle ¿vale? Acompañarle a descubrir lo que le pasa y desde ahí. ¿Cómo los progenitores interpretamos las conductas de nuestros hijos? Esa ya sería la siguiente, ¿no? Va un poco ligado a lo que ya estoy desvelando, ¿no? O sea, a veces yo puedo interpretar la conducta de mi hijo como que es algo en contra de mí, ¿vale? O es un impertinente, o es un maleducado, o es que mira lo que, ¿no? Entonces, como si yo lo interpreto de una manera errónea, voy a responder desde mi interpretación. Y entonces eso me puede alejar más, ¿no?, de la necesidad de mi hijo. Entonces, esa pregunta de verdad que es muy importante, el cómo yo estoy interpretando esa conducta de mi hijo. Lo hace para fastidiarme, se piensa que va a quedar por encima, pues si estoy desde ahí, de verdad que me alejo más, ¿no?, de su necesidad. Así que vamos a replantearnos el cómo interpretamos esa conducta, ¿vale? Y luego el cómo respondo o reacciono ante eso. Como madre, como padre, cómo respondo, cómo reacciono. ¿Estoy reaccionando de una manera que me permite el acercamiento? ¿Estoy reaccionando de una manera que estoy marcando más la distancia? ¿No? Entonces, porque de verdad que muchas veces pensamos que por decirles, yo qué sé, como este ejemplo tonto que os pongo, no me hables así, pensamos que les estamos educando y realmente ahí me estoy alejando de ellos. Claro que hay que decirles, no son una manera positiva de hablar, ¿no? Buena de hablar, o no me grites, por supuesto, pero de otra forma para que ellos les ayude, ¿no? Les ayude primero a relajarse, parar, ¿vale? Parar, ser conscientes de lo que les pasa realmente y pueda hablarme bien. Pero si solo me quedo como en esa pelea, entre comillas, no voy a pasar a la siguiente fase o me va a costar mucho más, ¿sí? Y esto va un poco desde ahí, de cómo yo he interpretado esa conducta y eso cómo me hace a mí reaccionar, ¿vale? También a veces el cómo interpretamos las conductas de nuestros hijos puede venir ligado a otras cosas, es decir, esa conducta de mi hijo me toca en alguna vulnerabilidad mía, en alguna herida mía. Imaginaos que yo tengo, yo qué sé,
un poco de miedo, voy a llamarle miedo, no sé cómo llamarle, un poco de miedo a no ser una madre consistente, por ejemplo, ¿no? Es una madre que marca bien las normas. Entonces, en el momento en que yo interpreto que esa conducta lo está haciendo como para reírse de mí o para torearme, ¿vale? Entre comillas, si yo interpreto desde ahí y como yo tengo ese miedo de no saber imponerme, a lo mejor yo reacciono desde este miedo en lugar de reaccionar en base a la necesidad real de mi hijo, ¿vale? Y lo que necesita en ese momento. Así que también es como que ser consciente de dónde me toca a mí, ¿vale? De qué herida o qué vulnerabilidad me puede activar. ¿Sí? Esto es complejo ya, ¿eh? Porque esto es de máster, ¿eh? De máster de propio, quiero decir, ¿no? De autoconocimiento, de qué me estará pasando a mí, qué es lo que yo espero, qué es lo que yo necesito, qué es lo que, los miedos que yo tengo, ¿sí? Porque tenemos que preguntarnos estas cosas, ¿qué me da miedo? ¿No? ¿Qué me da miedo? Porque muchas veces tomamos decisiones desde el miedo también, ¿vale? Claro, cuando tomamos decisiones desde el miedo, lo que hacemos es, sin querer, controlar más a nuestros hijos. Uy, espera, que tenemos solo un micro abierto, se oye por ahí ruidos. Ya, silenciado. Ya. Ah, ¿qué quiere hablar Yolanda? Yolanda, cuéntanos. Te quita el micro, espera, que Hola. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Buenas. No, un poco a raíz, buenas tardes, un poco a raíz de lo que estás comentando ahora, a mí me pasa eso, yo tengo un hijo de 12 años, entre la edad de los que tiene Almudena, y bueno, y sí que me pasa que hay veces que intento ser una madre dura y otras veces pienso y digo, no me lleva a nada ese comportamiento, pero veo que ando ahí un poco, como dices tú, que ni una cosa ni la otra. No soy a veces, o sea, no soy constante siempre, no decido, venga, voy a comportarme de esta manera y seguir en esa línea. No, hay veces que me voy un poco, y claro, yo creo que eso hay veces que a mi hijo, pues, dirá, bueno, si mi madre un día sopla para un lado y otro día sopla para otro, pues como que tampoco me toma muy, sí que me toma en serio, pero no sé cómo decirlo, no me hace caso siempre que yo quiero. Bueno, pero eso ninguna, ¿eh? Esto último ya te lo digo. No te hacer caso siempre que tú quieres, seguro. Pero te hemos entendido, Yolanda, ¿no? Que dices, vale, no, a lo mejor no tengo como la misma consistencia siempre, ¿no? Que a lo mejor a veces me pongo más insistente y otras veces menos, ¿no? Y no sé cómo hacerlo, no sé si tenéis alguna pauta, algún método, algo eficiente para poder mantenerme en una línea siempre fija. Bueno, varitas mágicas se nos han acabado, pero podemos pensar juntos, ¿no? Sí que es cierto que esa sensación que tú tienes, ¿no, Yolanda? Y yo también lo he escuchado muchas veces, es decir, claro, yo quiero que me entienda, ¿no? Y que entienda lo que yo pido, yo quiero que me respete, ¿no? Y ser firme, ¿vale? Porque creo que esto le va a ayudar. O sea, quiero decir que no es porque por mi gusto, ¿no? Decir soy aquí sargento, yo no quiero ser una sargento, pero quiero ser firme y que entienda por qué le estoy diciendo las cosas. Pero a veces a lo mejor no te sientes cómoda en hacer llegar esa firmeza, podemos decir. Y por eso te vuelves, ¿no? Es como que vas para otro lado, ¿eh? Y tendrás la sensación de que entonces eres inconsistente, podemos decir, ¿vale? Claro, o sea, yo aquí sí que te recomiendo leer bastante, bueno, pues bueno, a mí me ayuda, yo siempre como que cojo de muchas cosas, yo siempre digo, yo no tengo como un hilo conductor nada más de una teoría, sino que intento leer de muchas para ver qué me puede ayudar en cada momento. A mí sí que me ayuda también las lecturas de disciplina positiva, en las que hablan de tener firmeza y, ¿cómo dicen? ¿Cómo lo dicen ellos? Firmeza, es que quiero utilizar las palabras que ellos utilizan. Como firmeza y cariño al mismo tiempo, ¿no? O sea, que no está reñido una cosa con la otra. O sea, yo puedo ser firme y amable, ¿no? También dicen amabilidad, y amable al mismo tiempo, ¿vale? Porque a veces pensamos que ser firme es utilizar palabras así como más bruscas o ser más borde, ¿no? O ser más tajante, y como a lo mejor es eso lo que no va conmigo, por eso tengo la sensación de que otra vez reculo, ¿vale? Entonces sería como el intentar buscar esa firmeza desde la amabilidad, que no es fácil, por supuesto, ¿no? Pero un poco desde ahí, de decir, hijo, yo eso te lo digo porque es necesario, o sea, hay límites que no vamos a poder pasar porque hay cosas que no te voy a poder dejar porque supondrían que no te estoy cuidando bien, ¿vale? O sea, y no es que no te quiera dejar hacer ciertas cosas, es que se supondría no cuidarte, ¿sí? Entonces, hay cosas que es así.
Yo qué sé, un ejemplo muy tonto, ¿no? Cuando son muy pequeños los niños, yo qué sé, que sea más fácil así como los extremos. Si es muy pequeño mi hijo, yo no lo dejaría solo en casa porque es muy pequeño y no puede estar en supervisión, ¿vale? Según van creciendo, se pueden quedar, ¿no? Ya tiempos solos, espacios, tiempos, etcétera, dependiendo de la edad, pero aunque sean más mayores, hay cosas que no les puedo dejar hacer porque supondría ser negligente como madre. Y esa parte se la tengo que enseñar, ¿no? O sea, yo no puedo ser negligente como madre porque me preocupo por ti, porque quiero tu bienestar, ¿no? O sea, cuando yo te digo a lo mejor no puedes hacer una cosa o no te dejo hacer tal otra, es porque considero que si te dejo no te estoy protegiendo. Y esa es la parte como que les tiene que llegar, ¿no? Que a veces, lógicamente, no van a estar de acuerdo contigo, ¿no? Y pueden que no estén de acuerdo, van a decir, porque tú lo digas, pues mamá, yo sé que tú me cuidas, pero de verdad que no va a pasar nada, que yo voy a estar bien, que ¿no? Ya, pero yo no puedo hacer esto porque considero que eso sería no cuidarte, ¿no? Entonces, como que se lo digo amablemente, se lo digo desde ahí e intento no llegar, ¿no?, al enfado, porque muchas de lo que nos pasa es que consideramos que hasta que no nos enfadamos no nos hacen caso, a que tenemos muchas veces la sensación de, joder, es que hasta que no te lo digo enfadada, parece que no me haces caso, ¿sí? Te lo tengo que tener enfadada para que me escuches, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que intentar evitar estas conversaciones, ¿no? No llegar a ese punto. Y si llegamos a decir, podemos recular, que no pasa nada, decir, no te lo quiero decir de esta manera porque me siento súper incómoda por haberte gritado o haberte dicho esto, lo que te quiero decir es que ¿vale? Y no pasa nada. Entonces, como que buscar ese punto. Que va a haber momentos en que pierda los nervios, ¿no? Y que le digas algo así más tajante, borde, entre comillas, pues podemos recular después, no en lo que le has dicho, sino en cómo se lo has dicho, que sería la cosa, ¿vale? Pero sí tener muy claro los límites que tú quieres poner porque son de cara a su protección. Son de cara a su protección. ¿No? Y hay veces que a lo mejor, como sobre todo los adolescentes, en general los niños, ¿no? Pero los adolescentes yo creo que sí cabe más, si no me corregís las que tenéis adolescentes, las cosas las quieren ya, ¿no? O sea, en general los niños los quieren todo allá, pero los adolescentes todavía más, porque son más pasionales, ¿no? Que a mí es una cosa que me encanta de los adolescentes, ¿no? Que son todo pasión, porque es como que todo me encanta o todo lo odio, ¿no? O sea, depende del momento. Entonces, lo de la pasión está genial, pero es verdad que también llevarlo es un poco aburrido, ¿no? O rollo pesado, como llamarlo como queráis, porque es verdad que, claro, son muy pasionales, ¿no? Pero, jolín, eso le conlleva a necesitar las cosas para la respuesta ya, ¿no? Y esa la respuesta no se la voy a dar ya, porque uno, tengo que pensarlo, dos, a lo mejor no tengo claro y no te la quiero dar en este momento, o no es necesaria que te la dé en este momento, ¿no? Y entonces a veces son muy insistentes, ¿no? Y cuando son muy insistentes, pues a veces nos sale el enfado, de qué pesada eres, déjame en paz, ¿no? Porque me las has insistido 20 veces. Lo difícil es eso, ¿no? El intentar controlarnos y no llegar a un desborde emocional por nuestra parte, no un descontrol emocional. Qué difícil, la verdad que sí. A ver, creo que, a ver, venga. Estoy viendo lo del chat, que no es de ahora, que no. No es de ahora lo del chat, es que lo estoy viendo ahora, ¿qué os parece? Dice, pero los adolescentes quieren inmediatez, pero no son usuarios de esa inmediatez, por supuesto, eso es, ¿no? O sea, eso es como antes nos había escrito. Yo a mis hijos siempre les digo que son muy creativos hasta que un día me dijeron que ellos son más cosas además de eso. Que esto viene por ¿cómo se dice? No me sale la etiqueta, las etiquetas positivas, ¿no? Y es verdad, ¿no? Que a veces pasa eso. Oye, que son más cosas. Qué bien, ¿no? Está muy bien que nos recuerden esto a nuestros hijos. Está fenomenal. Pero es cierto, ¿no? Que dice también Almudena, que los adolescentes quieren esa inmediatez, pero ellos no lo son, ¿no? O sea, ellos no lo son, porque luego ellos para que hagan algo también nos cuesta horrores, ¿no? Nos puede costar horrores. Entonces, bueno, también hacérselo ver, no desde el reproche, ¿no? Porque también nos pueden salir reproches, no desde el reproche, sino decirles, oye, que otras veces también cuando yo te pido algo, también tú tardas en responder, ¿a que sí? Porque a lo mejor para ti no es prioritario en ese momento y para mí sí, ¿no? Entonces ahora yo también necesito un tiempo para pensar las cosas o para poder responderte a esto, que para mí es importante y no quiero tomar una decisión en este momento, ¿no? De forma inmediata. Venga, pues seguimos. Otra preguntita. A ver, que tengo cosas en medio y no lo veo. ¿De qué imagen tenemos de nosotros mismos como progenitores? Esa es otra pregunta también importante, ¿no? ¿Qué imagen tengo yo misma como madre? ¿No? Si realmente considero que tengo una imagen positiva o no, qué cosas considero que puedo cambiar, que puedo mejorar, ¿no? Pero en general tener ¿qué imagen tengo? ¿No? Yo creo que en general tener una imagen positiva
me va a ayudar, ¿no?, a seguir en la línea, ¿no?, seguir en la línea en la que yo me vaya marcando poco a poco. Si me tengo una imagen, pues eso, como que no puedo, no soy capaz, no lo hago bien, ¿no?, como más negativa por diferentes ámbitos, eso también va a marcar la forma en cómo me relaciono con mis hijos, ¿no?, quizás desde esa inseguridad, desde ese miedo, como decíamos antes, ¿sí? Y por eso yo creo que es importante el como pensar en esa imagen que tenemos de nosotras mismas o nosotros mismos como progenitores, ¿vale? Para ver qué podemos hacer al respecto. Pues diría que el trabajo de autoconocimiento, el máster de autoconocimiento que se hace durante la crianza es importante, es importante. Por otro lado, pongo aquí, comprender la magia, ¿no?, entre comillas, del apego y del vínculo sano, ¿no? O sea, una de las formas de reducir los conflictos es potenciar los propios recursos familiares y personales. Está claro que en general no queremos tener conflictos en casa porque nos requiere, ¿no?, o sea, nos hace daño, no nos gusta tener un conflicto en casa, ¿sí? Ahí nosotros tenemos un poco que pensar en qué recursos familiares y personales tengo yo para la resolución de esos conflictos, ¿vale? De verdad que muchas veces tengo muchos más recursos de los que soy consciente, pero muchos más. Entonces vamos a intentar valorar esas competencias, esos recursos personales que vamos teniendo tanto a nivel familiar como a nivel personal. No sé si lo pongo después. Bueno, el uso del humor, por ejemplo, es una herramienta fundamental para el día a día, porque es cierto que, o sea, la carga que tenemos, ¿no?, en el día a día de cuidado de hijos, ¿no?, sumada a otras cosas que hacemos, pues marca, ¿no?, y merma, ¿no?, también. Entonces es bastante importante el decir, voy a tomar las cosas con más humor, con más ligereza, ¿no?, para llevarlas mejor. Cada uno que pueda ver los recursos personales que tiene para evitar los conflictos o para gestionarlos de forma adecuada, no evitarlos no es la palabra, sería gestionar los conflictos de forma adecuada, ¿no?, para que no me hagan tanto daño, reducirlos, ¿vale? Y también pensar que los conflictos es una constante en nuestra vida, o sea, tener un conflicto es una constante, yo voy a tener diferentes conflictos en diferentes áreas y no es que sea algo negativo tener un conflicto, sino el cómo lo resuelvo es lo que va a hacer que sea positivo o negativo aquel conflicto, ¿vale? Un cambio de mirada, ¿no?, por otro lado pongo un cambio de mirada que busca rescatar las fortalezas y potencialidades en los padres. El objetivo es que cambien la imagen de sí mismos como cuidadores, ¿vale? Sería como ese objetivo, es decir, vale, si yo pienso y yo soy consciente de esos recursos personales y familiares que tenemos, como estamos diciendo, ¿no?, esa potencialidad que tengo como madre, como padre, pues entonces cambio la mirada que tengo sobre mí, sobre cómo enfoco las cosas, sobre cómo soy capaz de resolverlas, etcétera, ¿vale? Para también tener más fuerza en el día a día, ser más consciente de lo que hago. Entonces aquí yo también, como digo, os invito a hacer una miradita más hacia el pasado. Ahora que ya habéis pasado etapas anteriores, ¿vale?, las etapas anteriores que hayáis pasado cada uno con vuestros hijos e hijas, ¿cómo creéis que resolvéis esas etapas? ¿Cómo creéis que estabais como madres, padres, ¿no?, frente a esas etapas? ¿Creéis que lo hicisteis bien? ¿Que tenéis como esa fortaleza? ¿No? ¿Qué pensáis al respecto, ¿no? O sea, cada uno hay que lo piense. Porque es verdad que a lo mejor cuando estamos en el día a día se nos va a hacer más cuesta arriba y luego ya mirando hacia atrás decimos, bueno, pues ni tan mal, ¿no? Ni tan mal, pues lo hice bastante bien, pues yo creo que lo llevaba bastante bien. O hay a lo mejor etapas que decimos, uff, pues otra fue súper dura para mí, se me hizo muy cuesta arriba, me costó mucho, tuve que pedir ayuda, familiares, no sé qué, o profesionales. Bueno, pues ver en qué puntos estábamos, ¿no?, en cada momento. Pero vamos a rescatar nuestras fortalezas, ¿no?, nuestras fortalezas como padre y madre, ser conscientes de ellas para poder ayudarme a vivir el presente de otra forma, ¿no?, y a encarar el presente de otra manera. Venga, siguiente punto que os pongo aquí en esta diapositiva. Os pongo, las experiencias relacionales tempranas contribuyen a la maduración de las áreas del cerebro del niño que son responsables de dos procesos esenciales. Ahora os traduzco esto, ¿eh? Por un lado, el comprender al otro y por otro lado, el autorregularse. Vale. Entonces, sí que es cierto que el cómo los niños, o sea, las experiencias que tienen los niños en las primeras etapas de su vida, ¿vale? Van a favorecer, ¿no?, que ellos sean capaces de tener empatía o no tenerla, ¿no?, que sea lo de comprender al otro. Entonces, es muy importante que nosotros ayudemos y fomentemos también en esa empatía, ¿vale? No solamente de cara a los demás, sino también, o sea, de cara a los demás, es decir, de cara afuera de casa, sino también de cara adentro, ¿sí? Sí, es como lo primero, es decir,
todo lo que se ensaya, entre comillas, dentro de casa, luego se traslada al mundo fuera de casa. Eso es así. Entonces, que si yo favorezco con mis hijos que también entiendan cuáles son mis necesidades y que yo también necesito parar y que yo necesito yo qué sé, descansar o necesito tal, ¿sabes? Es como que les favorezco como esa maduración en cuanto a esa empatía que pueden poco a poco ir desarrollando, ¿vale? Si yo no favorezco esto, es más difícil que después lo comprendan, ¿vale? O digamos que en esa parte del cerebro lo puedan ir madurando, ¿vale? No me quiero meter en la parte neuropsicológica porque yo no soy neuropsicóloga, ¿no? Aunque sí que leo bastante de ello y me parece muy interesante muchas cosas que dicen. Entonces, por otro lado, lo que también vamos a favorecer es la autorregulación. Y aquí cojo también frases de Carlos Pitillas, me gusta mucho este psicólogo, que él decía, todo lo que se da, todo lo que es autoconcepto, autoestima, autorregulación, primero se ha dado en la relación, ¿vale? O sea, para que yo tenga una autoestima determinada, primero he tenido que tener un feedback de cómo me han querido o no las otras personas significativas en la relación, ¿sí? Para que yo tenga un autoconcepto, lo mismo, ¿no? Primero en la relación me han ido dando pistas del concepto que tienen de mí. Entonces luego yo lo incorporo. Para que yo tenga una buena autorregulación emocional, primero en la relación me han tenido que contener emocionalmente. Si cuando son pequeños nuestros niños y les pasa algo, ¿no? Se enfadan, se desregulan, tienen rabietas y yo no les puedo contener, no les acompaño en esa rabieta, no favorezco para que se calmen, ¿vale? Si les dejo ahí hasta que se cansen, digamos, ¿no? Y esto no es un día tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, es como que nunca le he podido acompañar en esa regulación, ¿vale? Entonces es muy complicado, muy complicado, casi imposible, que esa persona después se pueda autorregular, porque nadie desde fuera la ha podido regular, ¿sí? Entonces por eso es tan importante el acompañarles en los estallidos emocionales. ¿De qué manera? Iremos viendo, ¿no? Depende de los casos, depende de las situaciones, pero sí que acompañarles y el estar ahí, el poder pararles, ¿vale? El poder ayudarles a que paren, a que se regulen de nuevo. Porque si no, no se van a poder autorregular. Y esto es algo que, como decía antes, se da en el día a día, en la suma de los días. No porque una vez no les hayamos acompañado va a ser algo súper significativo, sino que en el día a día a lo mejor no les acompañamos, no estamos presentes, nos piden algo y no respondemos, ¿no? Entonces ahí es donde realmente sería muy difícil luego tener una autorregulación, ¿vale? Por supuesto, y nos gustaría, no existe un manual de la buena figura de apego, ¿no? De ser un buen padre, una buena madre, y digo que nos gustaría porque sería mucho más fácil, ¿no? Lo que decíamos antes de decir, pues tengo, yo qué sé, un cursillo acelerado, tengo una varita mágica, tengo unas pautas que sigo y me va a salir bien, ¿no? No hay un manual, lo sentimos, sino que realmente el convertirse en un buen padre-madre consiste en construir una relación que se adapta al niño más que emplear una técnica o desarrollar una serie de tareas específicas, ¿no? Es decir, lo que tenemos que ver realmente es que necesita cada niño en su momento, ¿vale? Y entonces estar ahí, ¿no? O sea, construir esa relación en base a las necesidades que presentan nuestros niños en cada momento. Por eso es tan complicado y por eso decimos, qué difícil es, porque aunque tengamos niños, ¿no? O sea, diferentes, a lo mejor no tenemos hijo único, sino que tenemos varios de diferentes edades, a lo mejor lo que me sirvió con mi primer hijo no me sirve con el segundo, lo que me sirvió en una etapa del primero no me sirve en esa etapa del segundo, ¿no? Etcétera. O lo que me sirve en una etapa no me sirve en la siguiente etapa, aunque solo tenga uno, ¿no? Lo puedo comparar también por etapas. Por eso es tan complejo, porque como decíamos antes, es un cambio continuo, ¿no? O sea, yo voy cambiando como madre en respuesta a lo que mi hijo o hija va necesitando. Porque si yo soy estática y tuviese como ese manual de los niños necesitan A, B, C, D, ¿no? Realmente me quedaría muy escueta, porque es como que no estoy valorando todo lo demás que está influyendo a mi hijo y que necesita realmente, ¿vale? Entonces, la seguridad del niño no es el resultado de la aplicación de una serie de respuestas objetivamente buenas, ¿no? Sino que la seguridad que se va favoreciendo en el niño es realmente el ser consciente de cuándo realmente nos necesitan, ¿no? Y dar respuesta ante esas necesidades, como se dice todo el rato. Al final lo importante, ¿no? O sea, una de las cosas importantes es como que ellos sientan seguridad
en casa, sientan seguridad, ¿no? con sus progenitores. Es como una de las claves. Una de las claves, sentir esa seguridad. No sé si vosotros teníais esa sensación cuando erais criados por vuestras familias, ¿no? O personas que os criaron, desde a lo mejor, yo qué sé, estar en una situación en la que te encontrabas incómodo, tenías miedo, tal, aparecía tu madre o te acercas a tu madre o a tu padre o a quien te cuidase, ¡ay! Y ya te sentías como, casa, ¿no? Te sentías como relajado. Entonces, eso realmente es porque sentíamos que esas personas sí nos estaban cuidando bien, nos ofrecían una seguridad, ¿no? Una seguridad. Entonces, es como que una de las claves que tenemos que tener muy, muy presentes. Creo que estoy favoreciendo que mis hijos se sientan seguros en la relación que voy creando con ellos, que voy creando a lo largo de los años, porque como tengo que ir cambiando yo con ellos, no es lo que he creado solamente con los 2, 3 primeros años de vida, 5 años primeros de vida, sino después también. Que eso también, si recordáis, seguro que habéis escuchado muchas veces que como que los primeros 6, 3, depende del momento, se ha dicho una cosa u otra, pero como que los primeros 7 años de vida son como clave, ¿no? Son como muy importantes. Son importantes los primeros años, pero también los siguientes. O sea, hay que decir que tenemos que seguir manteniendo esa seguridad, esa constancia, ese estar ahí, ¿no? Con nuestros hijos y el cómo crear esa seguridad con ellos. Esto, como nos apunta la gente que no tiene hijos, ¿no? Está bien, porque si no, pues la gente diría, yo no los tengo, que esto es muy complejo. Entonces está bien que nos apuntemos después ya estamos en ello, pues venga por ello. Pero es verdad que si te apuntas antes, dices, uff, qué tostón, ¿no? O sea, qué de cosas hay que tener en cuenta, qué difícil es, y no lo sabes tampoco hasta que no estás en ello, ¿no? Entonces, bueno, os pongo aquí también. Características de las madres padres competentes, podemos decir, y promotores de resiliencia en nuestros hijos, ¿no? Resiliencia es esa capacidad que vamos teniendo para salir de las adversidades difíciles de la vida, ¿no? Las adversidades de la vida, ¿vale? De que a pesar de tener dificultades o situaciones difíciles, incluso traumáticas, podemos salir de ellas, ¿no? E incluso fortalecidos, depende de la situación, pero que podemos ser de ellas, ¿no? No nos quedamos ahí atascados, ¿vale? Esa sería la resiliencia, dicha en 2 frases también. Vale, pues como decimos todo el rato, esa capacidad de ir creando un apego seguro, ¿vale? Y tener empatía. Claro, o sea, si yo no me pongo en el lugar de mis hijos, es imposible, ¿no? Que al final vaya a crear esa buena relación con mis hijos. O sea, es un constante el intentar ponerme en los ojos de mis hijos, ¿no? Es un constante, ¿vale? Por eso en lo de leer las necesidades, leer entre líneas, interpretarlas, al final es intentar tener esa empatía con ellos, ¿vale? Intentar entender qué están sintiendo en cada momento. Y como no somos adivinas, hay que preguntar. Es muy importante preguntar, ¿no? Porque a veces decimos, no, como yo soy tu madre, yo sé que lo que te pasa es esto. Y nos podemos equivocar, ¿no? Porque es verdad que podemos pensar que en base a otras situaciones les puede pasar cierta cosa, pero nos podemos equivocar, así que tampoco aventuremos, ¿no? Y demos cosas por hecho. Una de las cosas que yo he aprendido también, ¿no? Desde que se me ha quedado así como grabado cuando estudié terapia familiar, es que me decían, nunca deis nada por hecho. Y es cierto, ¿no? O sea, yo creo que nunca hay que dar nada por hecho en ningún ámbito de tu vida. Así que siempre hay que preguntar las cosas y si tú tienes como una hipótesis, vamos a intentar ver si es la hipótesis que yo tengo es cierta o no es cierta, ¿no? Porque nunca hay que dar nada por hecho. Vale. Aquellos padres, madres que tenemos modelos, que tienen modelos de crianza basados en el respeto, ¿vale? En el respeto a las necesidades y derechos infantiles, aquellos que estamos presentes en la afectividad y la autoridad en los cuidados y educación de sus hijos. Esas serían como características competentes, como estamos diciendo. Como decíamos antes a Yolanda, cómo encontrar ese equilibrio entre tener autoridad, pero también afectividad. Porque a veces nos han enseñado, bien por lo que hemos recibido de pequeños o bien por la sociedad lo que nos va enseñando, es que para tener una autoridad con nuestros hijos parece que tenemos que desligarnos, ¿no? Por un lado de la afectividad o la cercanía, ¿no? Y eso es un error. O sea, pueden coexistir las dos cosas perfectamente. La cosa es llevarla a cabo. De todas maneras, hay una de las cosas que yo también quiero decir así desde la primera sesión de esta escuela de familia, y es que muchas veces lo que buscamos es que mis hijos me hagan caso. ¿Qué tengo que hacer? Me dicen, ¿no? Patricia, ¿qué tengo que hacer para que mis hijos me hagan caso la primera? Y yo digo, bueno, pues primero vamos a asumir que no nos van a hacer caso la primera. Entonces desde ahí ya vamos a empezar mejor, ¿no? Porque
no nos van a hacer caso a la primera. A mí también me encantaría, porque sería mucho menos desgaste, ¿no? No tener que repetir las cosas, etcétera. Pero es cierto que es muy raro que nos hagan caso a la primera. Si nos hacen caso a la primera en recoge tu habitación o recoge los juguetes o haz no sé qué, es porque en ese momento ellos tienen la necesidad de recoger los juguetes. Bien, porque a lo mejor lo que van a hacer lo siguiente les apetece. Y entonces, claro, ahí como ellos tienen esa necesidad, pues sí que lo van a hacer. Pero si la necesidad es mía y no es suya, pues lo más probable es que no lo hagan a la primera. Que no quiere decir que no lo vayan a hacer, pero quiere decir que a mí me va a costar más que entiendan que hay que hacerlo y quieran hacerlo. Entonces yo tengo que respetar que sus tiempos van a ser diferentes a los míos, muy a mi pesar, ¿no? Muy a mi pesar. Entonces me voy a tener que armar de paciencia y decir, vale, ¿cómo lo hago? Aquí creatividad al poder para intentar, ¿no? Que se hagan las cosas o intentar llegar a acuerdos para que se hagan las cosas sin tener que llegar al enfado, ¿no? Al extremo, ¿vale? Que a veces nos pasa. ¿Sí? No sé, asumir que no nos van a hacer caso es una. Yo creo que es importante. ¿Vale? A mí me ayuda, ¿no? O sea, yo digo, a la primera no lo voy a conseguir. Así que vamos a ver después de qué manera. ¿Sí? Cuando son muy pequeños, lo que funciona mucho es ponerte con ellos, ¿no? Y no sé si cuando son más mayores también, pero o sea, muchas cosas a veces es estar con ellos para que lo vayan haciendo y muchas veces es junto con ellos, ¿no? Y cuando tú no puedes porque hay que hacer otras cosas, pues intentar también desde ahí decir, yo tengo que hacer esto, ir haciendo lo otro, ¿no? Luego hacemos tal cosa, o sea, intentar hacer llegar la necesidad, ¿vale? Y que también hacerla un poco suya para que ellos quieran recogerlo, ¿vale? Pero es cierto que tampoco me va a servir mucho que recojan a la primera si lo que utilizo es como ser súper, ¿no? Tajante, ¿no? Tener como una madura, ¿no? Que a lo mejor tampoco me apetece. Dice Almudena, ponerte con ellos funciona siempre. Creo que da igual la edad. Claro. Es como, por ejemplo, cuando son más mayores así, adolescentes, más mayores que la tuya, incluso Almudena, ¿no? Que la tuya todavía no es tan adolescente, siento decírtelo. Creo que tampoco todavía no es tan adolescente. Creo que lo será más, que te quiero decir. Sí. Pero a lo mejor dice, es que claro, tiene una habitación fatal, ¿no? Eso me dicen muchos padres de hijos adolescentes. Tiene una habitación fatal y yo, claro, le digo que recoja y yo creo que entra en un bucle que ya tampoco saben por dónde empezar. ¿Sabes? Entre que, uno, a lo mejor tampoco lo valoran como necesario porque no les molesta el desorden. Dos, ¿por dónde empiezo? ¿No? Entonces, si te pones con ellos, es más fácil que ellos se sumen también. Pero claro, ponerse con ellos tampoco creo que lleva demasiado al hacerlo por ellos siempre. ¿No? O sea, alguna vez, claro que puedes hacer cosas por ellos porque lo vamos a hacer, pero no hacerlo todo por ellos, ¿no? Junto con. Qué complicado, ¿eh? Pero bueno. Capacidad para participar positivamente en redes y dinámicas sociales, ¿no? O sea, también como estoy, ¿no? El poder participar en espacios o en redes, ¿no? de crianza o en espacios en los que compartamos, creo que también es muy importante, ¿vale? Porque estamos, como decía antes, como entendiendo que esto de ser padres madres es difícil, es complicado, ¿no? Y que requiere mucha dedicación, constancia, ¿no? y esfuerzo, ¿vale? Entonces estar en esto es positivo, porque además el estar en ello también supone que, jolín, no solo me pasa a mí, ¿no? Pasa también a otras personas, me dan ideas, como decíamos al principio, ¿no? Que por eso yo quiero que habléis todo lo que queráis, porque así nos damos ideas unas a otras, ¿vale? Entonces, bueno, pues como el compartir viene siempre muy bien. Y otra característica, vamos, para mí también indispensable sería el tener flexibilidad, ¿no? O plasticidad, llamarlo como queráis. Ser flexible. Claro, que a veces lo de ser flexible lo podemos confundir con es que digo una cosa y luego otra, ¿vale? Entonces, yo creo que hay que diferenciar, ¿sí? Porque yo te puedo decir una cosa, pero también puedo ser flexible y decir, bueno, es verdad que la norma siempre es tal, o tenemos una norma que es tal, pero hay veces que tenemos que ser flexibles porque en la vida es esto. O sea, la vida también es adaptarnos a las circunstancias. ¿No? Yo no puedo ser súper rígida en las normas porque las circunstancias pueden ir cambiando, ¿no? Entonces, también enseñarles a que ser flexible es algo necesario para su vida, viene muy bien, ¿vale? Porque desde pequeños ya te traen cosas, ¿no? Del colegio, situaciones, quiero decir, situaciones del colegio, tal, que te dicen, mamá, es que si la profe siempre nos ha dicho que yo qué sé qué, yo qué sé, que no se sale porque llueve, es una tontería, no se sale porque llueve, hoy ha llovido y nos ha dicho que podíamos ir al patio, ¿no? Pues no lo entiendo, pues tal. Bueno, hijo, pues a lo mejor ha llovido poco
o eran 4, ¿sabes? Eran 4 gotas y por eso la profesora ha decidido esto, o yo qué sé, lo que sea, ¿no? Pero que hay que ser flexible con las normas, ¿no? Porque a veces hay que adaptarnos a las circunstancias. Pues nosotros lo primero, ¿no? Entonces ser flexible de verdad que es una característica muy positiva de cara a la educación de nuestros hijos. Y no confundamos con eso, ¿no? Con que a lo mejor cambiemos de opinión. A ver, con que somos muy cambiantes, ¿no? En la manera de opinar. Claro que podemos cambiar de opinión en diferentes circunstancias, porque oye, rectificar es de sabios, ¿no? Oye, te he dicho una cosa, lo he pensado y puedo cambiar, ¿vale? Y no pasa nada. Vale. Os digo más cositas. 4 aspectos, pongo aquí, las diapositivas luego las paso siempre. Por cierto, que no os lo he dicho. Como os tengo en el mail, pues luego siempre os paso las diapositivas y la grabación. Vale, 4 aspectos de la figura parental, ¿vale? Que inciden sobre la seguridad, ¿vale? Del niño, de la niña. Por un lado, hemos ido diciendo cosas, ¿eh? Como la responsividad, mira que ahora más bonita. La responsividad, ¿qué es esto, no? Cuando nosotros como cuidadores detectamos, interpretamos, ¿vale? Y respondemos de una manera pronto, bueno, ¿no? De una manera pronta y adecuadamente a la necesidad del niño, ¿vale? Las necesidades de los niños, cuando hablamos de esto así como de una manera más extendida, yo os digo que tenemos así como 2 grandes necesidades de los niños. Por un lado, las necesidades de apego, que serían esas necesidades de vinculación, de afecto, ¿no? De cercanía con nosotros, y por otro lado, las necesidades de exploración, ¿vale? Necesidades de salir hacia el mundo. Son como 2 grandes bloques. Entonces, hay autores, que eso lo he cogido de autores que has dicho antes, de Carlos Pitilla, ¿no? De su libro de Primera Alianza, que nos dice, todas las necesidades las podemos poner en un bloque o en otro, ¿vale? Y tenemos que saber detectar si están en un bloque o en otro. Porque si yo considero que una necesidad es de apego y me acerco a ellos y realmente es una necesidad de exploración, mis hijos me van a rechazar, ¿vale? En ese momento, porque a lo mejor, o sea, porque he interpretado erróneamente lo que están necesitando, ¿vale? Ejemplo así fácil donde ver. Pues una rabieta de un niño pequeñito, que las cosas, los pequeñitos parece que lo veo más fácil. Una rabieta de un niño pequeñito empieza a desbordarse, empieza a enfadarse, se cabrea, ¿no? Llora, y entonces yo digo, ostras, yo escuché en algún lugar a alguna mamá o alguna amiga que dijeron que cuando lloran vamos a intentar acercarnos, ¿no? Para a lo mejor abrazarles, calmarles, ¿no? O de regularles, ¿no? Entonces a lo mejor yo llego e intento hacer esto. Y entonces yo le intento, a ver, ¿qué te pasa, cariño? Me pongo a su altura, me acerco, intento acercarme, no sé qué, intento abrazarle y el niño va y literalmente, físicamente me empuja, ¿no? Me empuja y ya está. Entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Por qué en ese momento a lo mejor mi hijo me rechaza y en otro momento de rabieta sí que me acepta? Tengo que ver cuál es la necesidad que había detrás de ese niño, porque a lo mejor esa rabieta viene provocada porque realmente lo que el niño quería era seguir jugando, ¿no? Seguir jugando en el parque, seguir jugando con el primo, seguir jugando con los coches que tenía, y nosotros le hemos dicho, venga, que nos tenemos que ir, que ya es la hora, tenemos el baño, no sé qué, y entonces se empieza a enfadar, ¿vale? Y tiene ese descontrol emocional. Como esa rabieta viene provocada por una necesidad de exploración, ¿no? De jugar, de hacer, que tú vengas a calmarme no me sirve, porque lo que yo quería es explorar, ¿vale? Y por eso no sirve. Entonces a lo mejor tenemos que intentar acercarnos a ellos desde, ¿cómo decir? Desde cubrir esa necesidad de exploración. Vale, ya sé que ahora quería seguir jugando con el primo, pero en este momento nos tenemos que ir porque es la hora del baño. ¿Qué te parece si le decimos al primo que quedamos el fin de semana? ¿Vale? A veces esto sirve, a veces nos mandan lejos, ¿no? Y no les sirve, pero desde ahí, ¿no? Desde cubrir esa necesidad. ¿Qué te parece si ahora en el baño seguimos jugando con los coches, ¿no? Con los que estabas jugando? ¿Esto nos podemos bañar? Como que vamos respondiendo a la necesidad que tenía. Porque si respondo a la otra, digamos, al otro bloque de necesidades, es donde no se van a sentir comprendidos y donde a lo mejor no nos rechazan. O sea, un poco también desde ahí, entender esas necesidades e intentar responder desde ahí. La flexibilidad es lo que acabamos de decir antes, ¿no? Lo de adaptarnos, ¿vale? A las necesidades emocionales y a las señales que cambian en los niños en diferentes contextos, ¿vale? La reparación sería cuando reconocemos, ¿no? Voy a leerlo. El cuidado reconoce las interrupciones de su responsabilidad o las rupturas de la armonía de la interacción con el niño. Tras esto, adapta su respuesta para regular al niño o cubrir sus necesidades.
es que como, ¿sabes qué pasa? Que como este psicólogo pues hace artículos, pues escribe muy bonito, pero luego hay que traducirlo un poco, ¿no? Porque dice, por un lado, reconocemos, ¿no?, que a lo mejor no hemos respondido adecuadamente a lo que el niño necesitaba en ese momento. Entonces, claro, pues eso ha roto como la armonía que teníamos en esa interacción, ¿no?, con nuestro hijo. Entonces nosotros tenemos que reparar un poco esa conducta para intentar acercarnos de nuevo a nuestro hijo. Sería un poco desde ahí. Es decir, he metido la pata. Yo me he acercado a mi hijo tratando de ayudarle y en realidad lo que he hecho es echar la leña al fuego, ¿no? Dicho así muy claro. Entonces ahora yo tengo que darme cuenta de eso, de lo que yo estaba intentando con mi ayuda que yo intentaba dar no ha favorecido y entonces tengo que reparar, ¿no? Como que recolocarme yo para intentar acercarme de nuevo al niño. Si yo solo me quedo con encima que me acerco, encima que te intento ayudar, encima que tal, ¿no? Si solo me quedo con esto, me voy a alejar más del niño. ¿Sí? Por eso es tan importante el pensar en qué estoy haciendo yo para favorecer este cuidado de mi hijo, en lo que está necesitando en este momento. Como decimos siempre, es que el adulto somos nosotros, que es como esta última, tener perspectiva, ¿no? O sea, al final nosotros, como cuidadores, estamos reconociendo que hay una diferencia entre el adulto y el niño. O sea, yo soy el adulto y yo tengo que tener más regulación, ¿vale? Más control de la situación. Entonces, reconozco la diferencia que además tiene el impacto, como para aquí, que tiene sobre la conducta del niño y las interacciones reales de este, ¿no? Las interacciones o las intenciones de mi hijo no son, a lo mejor, ¿vale?, necesariamente equivalentes con lo que me hacen sentir. Y eso es muy importante, que es un poco lo que decíamos antes. Si yo solo me quedo pegadita a la conducta que tiene mi hijo, como me hace sentir mal esa conducta, porque me hace sentir que me está tratando mal, que me deja por debajo, ¿no?, etcétera, si yo solo me quedo en esto, voy a responder frente a ello. Y yo tengo que ir más allá, tengo que tener esa perspectiva, ¿sí? En esa diferencia. El que me haga sentir esto no quiere decir que vaya con esa intención. Él está como si fuera un bebé llorando, ¿vale? Y me llora desde este enfado. Y yo tengo que intentar ver qué le está pasando realmente. Si solo me quedo en cómo me hace sentir, pum, 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 ¿no? Un choque de trenes todo el rato, ¿sí? Y como decimos siempre, no siempre es fácil, pero bueno. Bueno, por aquí dice María Jesús, me tengo que ir ya, el peque me necesita, muchas gracias, de ver el final de la grabación. Bueno, pues estupendo, claro que sí. De todas maneras son -5. A mí me gusta dejar un tiempecillo también para poder hacer preguntas de todo tipo, ¿no? Lo podemos dejar aquí en la diapositiva, el próximo día seguimos. ¿Vale? Sí, el próximo día seguimos por aquí. Pero sí me gusta dejar como un tiempecillo, aunque sean 5 o 10 minutos, para hablar otras cosas, preguntar algo que no tenga nada que ver, ¿no? Pero como que dar ese espacio, porque si no a veces es como que a lo mejor yo puedo tener como una pregunta y digo, no tiene nada que ver con el tema, voy a yo decirla ahora. Pues al final del día, del momento, tenemos ese espacio, ¿vale? O sea que si ahora alguien quiere compartir algo, preguntar algo que aunque no tenga que ver o sí con lo que hemos visto hasta ahora, pues fenomenal, ¿vale? Es el momento de tener este espacio. Que no hay ninguna pregunta ni nada. Dice, mira por aquí, dice, lo de la perspectiva es quizás lo más difícil. Pues sí, yo también lo creo. Bueno, una de tantas, ¿no? O sea, yo creo que hay tantas cosas complicadas, pero sí, una de tantas es lo de tener esa perspectiva, ¿no? Porque es verdad que muchas veces vamos a reaccionar, pues eso, de cómo nos hace sentir, porque lo enlazo un poco con el autocuidado. Si yo siento además que no tengo mis necesidades cubiertas, el que tú además me hagas sentir mal es como la gota que colma el vaso, con lo cansada que estoy, con lo que he hecho por ti. Yo que he dejado de ir a pilates, no me he depilado y encima ¿no? me vienes con estas, es como la gota que colma el vaso. Es como mucho más difícil tener perspectiva cuando yo estoy como tan saturada, ¿no? O tan sacrificada, o tengo esa sensación. Por eso es tan importante lo de intentar tener un mínimo de autocuidado, un poco adaptado, como decíamos antes, al contexto, ¿no?, y a la etapa en la que estamos, pero sí, es necesario, porque si no les vamos a cargar a ellos del malestar que podemos tener nosotras, nosotros en nuestro día a día. Y muchas veces lo pagamos con ellos cuando son cosas que podemos gestionar por otro lado, podemos decir, o sobre todo, que no les corresponde, ¿no? O sea, que no les corresponde, o sea, a ellos no les corresponde pagar con que yo estoy muy cansada, a pesar de que el cansancio o parte del cansancio esté provocado, ¿no?, por la crianza, porque ellos son niños, ellos necesitan ser cuidados, ¿no? No eligieron estar aquí, claro. Mm.
Bueno, aprovecho también para decir que os mandé un mail con ¿cómo se llama? Se me van las palabras. Un cuestionario, ¿vale? Inicial, porque hacemos un cuestionario inicial y uno final, aparte de valoración, ¿vale? Entonces, si no lo habéis hecho, porque cuando podáis hacerlo, porque se hace rápido, ¿eh? O sea, que es contestar así muy rapidico y es anónimo también. Dice Nieves, herramientas que podemos utilizar sin utilizar amenazas ni castigos. Venga, esa es como la pregunta del millón, ¿a que sí? Me encanta, porque es como, porque es verdad que al final lo que, me voy a apuntar, para el próximo día retomar la Nieves. Lo primero que nos sale, no lo primero, pero es verdad que como una herramienta con la que también a lo mejor nos hemos criado es precisamente los castigos y las amenazas. Y es verdad que muchas veces nos salen, a mí también, o sea, a mí también me salen como de una manera muy automática y es lo que parece que funciona además, ¿no? Es como que decimos, es que parece que funciona, es que no, y mucha gente dice, es que lo que funciona, ¿no? Si no eres castigas no funciona, ¿no? Tal. Bueno, también habría que definir qué es castigo, ¿vale? Porque a veces metemos en la palabra castigo una serie de herramientas y podemos definir el próximo día lo que es castigo y lo que no. Y el tema de amenazas también es importante que seamos conscientes de si estamos amenazando, ¿no? Porque realmente es algo como muy dañino, ¿no? O sea, su propia palabra lo indica. O sea, realmente nosotros en la vida adulta podemos denunciar a una persona que nos amenaza. Así que cuidado, ¿no? Con utilizar la palabra amenazas o utilizar amenazas con nuestros hijos. Pero te entiendo, Nieves, lo que quieres decir. Pero vamos a intentar pensar en opciones. Venga, pensar en opciones. No te van a gustar mucho, Nieves, porque no son ni tan rápidas, ¿no? Ni tan eficaces a corto plazo como esto que tú estás diciendo, ¿vale? Pero sí, vamos a pensar en opciones porque es cierto que al final es como que se recurre a ello y luego no estamos cómodas con ese recurso. Dice, no funcionan, pero si ella falla, ¿cuál es el siguiente paso? ¿No? Dice ella, no funcionan, pero si ella falla, ¿cuál es el siguiente paso? Claro, bueno, pues iremos viendo, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de castigos estamos hablando realmente como de consecuencias y por eso digo que a lo mejor el próximo día vamos a ir definiendo esto, si te parece, Nieves, ¿no? Y retomamos desde aquí, ¿vale? Qué bien, recordármelo, si no me acuerdo, me voy a apuntar. Vale, pues eso por mi parte nada más. El martes que viene, igual, martes que viene de 4 a 6, yo a las 4, 4 y 2, 3 minutos empiezo, ¿vale? Tampoco voy a dejar pasar más tiempo porque me gusta empezar puntual, igual que lo terminamos puntuales. Así que el martes que viene, antes os envío los enlaces para acceder, como siempre, ¿vale? Y si tengo la grabación antes del próximo martes, que espero que sí, pues la envío también, si no, en cuanto la tenga, ¿vale? Pues muchas gracias a todas por estar aquí. Hasta el martes que viene. Hasta Muchas luego. gracias a ti, hasta luego. Adiós.